Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Siento que las circunstancias hayan cambiado, pero bueno, sigo en Yamian, en esta cueva. La próxima semana tendremos la sesión de preguntas y revisión. Bien, pues vamos a comenzar con una motivación, como solemos hacer, generando la mejor motivación posible, que puede ser, como ya hemos comentado, desde intentar generar simplemente una mente mucho más sana y más capaz, una mente transformada, hasta la bodhicitta, hasta esta determinación para alcanzar la iluminación y llevar al estado de iluminación también al resto de seres. Trata de generar cualquiera que sea tu motivación dentro de este rango. Y luego continuamos con las oraciones como hacemos habitualmente. Puedes visualizar, si te sientes cómodo o cómoda con esta visualización, puedes visualizar a Sakyamuni Buda en tu frente, quiero decir frente a ti, y si no, simplemente luz radiante en la naturaleza de la compasión y la sabiduría que se expande y alcanza a todos los seres mientras recitas estas oraciones. Comenzamos con la alabanza a Sakyamuni Buda, el fundador de esta tradición, y mostrando respeto a continuación por sus increíbles enseñanzas a través de la recitación del mantra del Sutra del Corazón. Bien, pues visualiza a Buda o a esta luz blanca frente a ti mientras recitamos las oraciones. Rodeándote puedes visualizar a innumerables seres que están sufriendo a nivel físico, a nivel mental también, y estas oraciones nos ayudan, nos empoderan para ser capaces de beneficiarles. Bien, empezamos. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, supremo guía de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Seguimos con la alabanza a la perfección de la sabiduría, la inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría, no producida, imperecedera, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable. Ante la Madre de los victoriosos de los tres tiempos, me postro. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha.
Seguimos con la oración de refugio y bodhicitta. Sangye Sangye Chodam chudan sangye chognam la janchu Dhamma bardu dagni kapsu che Dagi dagi Chunye chonyen gipe Sonam sonam ke Drola drola Penche penshi Sangye sangye drupar Drupar sho Sangye sangye Chodam Chodam sangye chognam la Janjo janchu Bado bardu Dani dagni Kapsu kapsu Chi che Dagi dagi jinso gipe sonam ke Drola drola Penche penshi Sangye sangye Drupar drupar Sho sho. Sangye Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Janjo Dharma y en la Bado Asamblea Dani Suprema, Kapsu Chi que Dagi por el mérito creado al escuchar el Dharma, Drola llegue al Penche estado de Buda Sangye para beneficiar Drupar a todos los seres. Yeah, so to start with Vamos this a aspect comenzar of our potential, yeah, the mind and its potential, then hablando de la today's mente y Shantideva, nuestro y su he said, potencial, now you have found citando a this boat Shantideva. or this vessel Shantideva dijo, ahora que has to encontrado cross the ocean of samsaric suffering, esta barca para then cruzar el océano del you should samsara, use del this sufrimiento samsárico, opportunity and don't sleep, you ut- fool, he says. utiliza, utiliza So esta increíble that's for oportunidad us y no la dejes important escapar, to tonto. know Eso, that eso we dice. have an incredible Es decir, es opportunity, bueno you know. reconocer que tenemos una We oportunidad talked about the increíble. potential Hemos last hablado del potencial búdico week, but la also semana we should know pasada. that we have an También incredible deberíamos saber al respecto potential as a human being, and que that on tenemos top un of that, potencial we have enorme como certain kind seres of humanos, limitations that makes it an incredible kind of pero blessing. además Yeah, and also tenemos Arvind unas Nagachunan, the great condiciones que nos hacen person especialmente from ancient afortunados. India, he El says also this maestro kind of Nagarjuna golden kind of vessel with 18 different jewels usa on it. So esta then metáfora when de you invoke those 18 different jewels, imaginad un you continente, una jarra go to preciosa God. dorada con 18 And néctares those distintos 18 que points representan are las most relevant 18 to puntos, 18 circunstancias humans and afortunadas que environments, tenemos that con we este are precioso human renacimiento humano beings que nos who are permiten practicar el very Dharma. fortunate. And why are we very fortunate? ¿Por Because qué now somos let's talk tan, about tan those afortunados? incredible aspects. Also, other great masters of the Por past, esas for 18 example, condiciones Damakirti in his favorables. Pramanavartika, also said that, Dharmakirti, otro yeah, grandísimo now you have maestro, en this su incredible obra opportunity Pramanavartika, to change your mind. Yeah, with dice, ahora tienes la positive oportunidad de to actually cambiar, do something. transformar tu If you mente. don't Tienes do la it now, capacidad y la oportunidad de when you won't hacerlo. have Si those no lo haces opportunities ahora, again. ¿cuándo vas a volver a tener esa oportunidad? There's many quotations we Hay traditionally muchas citas use tradicionales que in podemos Buddhism, so utilizar, that's also part of que utilizamos en el budismo, Buddhism, that you start to see that these con great las que masters of the past, you have u- this incredible las utilizas para ver cómo estos grandísimos lineage. maestros del And pasado y de nuestro this incredible linaje lineage has a han, bigger purpose, right? So that means han that hecho we have this hincapié, incredible ¿no?, opportunity en esta as a human being. increíble And oportunidad que what kind tenemos of como opportunity seres do we have? That humanos. meaning that we have interest Es decir, in the Buddha Dharma, tenemos and we have interés seen en el in the Dharma de past Buda two evenings that y we como have an hemos visto ya en las incredible dos clases anteriores, potential tenemos un within us, potencial yeah, and a increíble en potential that nosotros y can eliminate nosotras. these destructive emotions, Un as we saw potencial para eliminar from the por different completo las angles. emociones Um, destructivas. that from the different ways of we discussed that Ya hemos how visto can destructive emotions can be taken away, for cómo example, eliminarlas, estas emociones o and aflicciones, also we saw that there is a possibility of change, and the y hemos possibility of visto cómo change hay all the way up posibilidad de to cambio, enlightenment is achieved. So ¿no? that's incredible Hasta, potential, hasta llegar a la and to iluminación have misma. Ese es el interest in potencial que something like that tenemos. is Tener very rare. interés es algo muy raro. I think La mayor parte de la if you gente, tell the people si le dices a la on gente, the street, for example, a in la gente de la Croatia calle, or here in en London, Madrid o en wherever Londres o you donde go, sea, then you will see that that if you tell them, oh, si le how dices, fortunate you are, oh, then eres tan afortunado, you ¿no? can Te think that encuentras a you're alguien por ahí, completely nuts. But porque puedes that means that practicar most people don't really el Dharma, appreciate nos or va a understand pensar que estamos como una cabra. La mayor to parte de have gente this interest in no spirituality, aprecia to have an interest in este interés changing your mind por la by yourself. That's espiritualidad, un very interés precious. por una inquietud por hacer algo con la And mente, por because most people on this transformarla, planet don't have any porque, kind of porque la mayor parte interest de to las do that, personas en then este their planeta mind no is tienen ese occupied tipo de by interés. other worldly engagements. Simplemente Yeah, so that means están that involucradas con cuestiones we are very fortunate in that mundanas. regard
Entonces, en ese sentido, yeah, not somos, too much suffering somos and not gente too much muy happiness. afortunada. No tenemos demasiado If you, sufrimiento ni yeah, demasiado placer, uh, if you have too much suffering, porque si tienes demasiado if you really suffer sufrimiento, si from estás sufriendo headache, mucho, cold, or cancer or whatsoever, cáncer o it's un very dolor difficult to train your fuerte mind. de cabeza, es muy You difícil try very transformar, hard to trabajar come and get better. con tu mente, ¿no? Simplemente Then on the intentas other extreme, if you have recuperarte, too sentirte much mejor. happiness, Y en el otro extremo, si tienes everything demasiada goes well and for the time being, felicidad desde un punto de everything goes vista well, and then mundano, you ¿no? enjoy life, and Pues te la pasas, pues then eso, there's disfrutando no de la way vida y no you hay, will look into spirituality. no hay forma You know? So we're very fortunate en la que te that sientas we have a little interesado bit of por suffering we can investigar en la relate to, espiritualidad. and we have a Entonces, little bit of happiness we can relate to. So that means that tenemos, sometimes it's good to be a little tenemos bit un sick, poco de los dos, ¿no? Un poco de because sufrimiento, un poco de then we felicidad con see los que nos actually podemos that relacionar y que nos it's not just permiten practicar, lifestyle karma and ¿no? afflictions. Yeah, you get Puedes COVID ver or cómo something like that. por el poder del Then you karma y las suffer from some, right? aflicciones, So that eh, happiness aun, has en- of course an effect, you know. And aun then, estando en esta situación, atrapados en but el when you samsara, really see, todo, then it's todo very viene difficult de to la ley de train causa your y mind. efecto, So in podemos that regard, we're very practicar. fortunate. We don't have Entonces, en too ese much sentido, suffering, tenemos and we don't have mucha too much fortuna happiness, por no you know. tener ni demasiado So we a sufrimiento ni little bit in the demasiada middle, or in between, felicidad o placer. in Estamos en un between. punto So medio. in the freedoms and endowments, no motion Cuando is se habla de las included. condiciones We afortunadas de talk este about precioso different renacimiento grants and humano, cyclic existence, and hablamos that de different las possibilities libertades are y there los of dones o las more dotaciones o las happiness or less oportunidades suffering. para practicar. Yeah, we go into that Hablamos a little bit de later. eso, de que tenemos una serie de You know, but libertades the que nos summary of permiten it is that practicar we sin have mucho sufrimiento, sin just demasiada felicidad también. just the right Pero kind en of number of resumen, es joy, decir, suffering, and tenemos la happiness cantidad that is correcta, perfect por así balance to decir, learn la from both. cantidad You know, una we see cantidad that equilibrada happiness is not everlasting. de sufrimiento y de With a placer little que bit nos of permite happiness, practicar. you can lose it. Podemos ver que la felicidad de la que disponemos ahora no va a With a bit durar of suffering, mucho. also Podemos we see that entender the body que la is vamos a perder. contaminated. You know, Y a través yeah. del sufrimiento, por Here ejemplo, I'm podemos doing ver quite cómo el cuerpo está quite contaminado. beautifully with the COVID business. That means that ¿Eh? Por ejemplo, yo it's very easy to get, and then you're sick, and then you're stuck. ahora mismo con el resfriado So that means that o el COVID y demás, luckily ¿no? Puedo we verlo en know mi a little bit caso how to deal with particular. those kind of issues that Entonces, podemos we aprender a experienced cómo in the past. So that relacionarnos o tratar not too estas much happiness, not too circunstancias much suffering, be in the middle. That gives us the y, right y amount mantener of este opportunity to equilibrio, ¿no? transform the mind. Que nos da la oportunidad para And then on transformar la top of that, mente. Luego, then además, also we don't have kind of extreme views that no tenemos saying that, visiones I have all extremas these bad habits, but that's eh, how I am. que, por ejemplo, dice, oh, tengo So todos estos luckily, hábitos que sé que son most of malos, pero us ¿qué voy a have hacer? the No voy a idea cambiar that nunca. we can No, change. And at this level, afortunadamente, as we saw no last tenemos time, visiones tan people extremas stuck o in unos emotions, they hábitos, will unos never patrones get results. tan They can be negativos that way. y además Yeah, so reconocemos que los podemos when we eliminar, have los this kind podemos of extreme transformar. views, so to Esto say, sería una visión extrema que supondría una and we dificultad have muy a kind seria of para la faith práctica. or kind of Y tenemos belief that algún what tipo we're doing here will bring de to an end. práctica, perdón, de fe o de That's creencia de que lo que estamos an haciendo incredible aquí es efectivo, puede opportunity. And then on top proporcionarnos of that, un physically bienestar. and mentally, Y we are además, in the capacity to física analyze y things, mentalmente tenemos la capacidad de okay, to estudiar, analyze it, why analizar, not? So that means that also physically and mentally, razonar we sobre have las kind of, cosas que estamos estudiando. you know, Es decir, quite good conditions. tenemos buenas And condiciones then on top of físicas y that, mentales there's even more para la beauty, práctica. meaning that Y we have y met aún así, these kind of incredible teachings. además de todo esto, And hemos these incredible encontrado teachings of Buddha estas Sakyamuni, which las only started increíbles 2,500 years enseñanzas ago, del Buda and you might Sakyamuni, think, oh, that's a very long period of time, que but solo actually empezaron hace it's not a very 2500 long period años. of Puedes time, decir, esto es hace because if mucho you think tiempo, about the pero world no, evolutions, piensa en la evolución del then we planeta, talk ¿no? about Piensa billions and en billions of esos years, right? So términos in de these billions and billones billions of y years, miles de millones we de are just años. born at a time that Pues dentro spirituality de ese is inmenso present espectro for a temporal few hemos thousand years. nacido That's it. justo So en el it's momento en el quite que estas an enseñanzas tan incredible preciosas, que solo van a durar unos opportunity. pocos miles de años, And that the Buddha están not aquí, only están came, but also presentes. taught the doctrine, Porque and these kind of teachings are still hemos nacido, estamos viviendo en ese being periodo generated tan still, breve de you know, tiempo en el so que we can no solo have Buda access estuvo to en la tierra, sino que kind además of enseñó. non-degenerate aspect of the teachings Y además, that can correct esas masters like enseñanzas the Sota's Dalai se Lama, han for mantenido example, hasta hoy sin that have an degenerar, undegenerated gracias approach, you know, and a there's people who support, grandísimos like maestros que han Punjabi, transmitido Sayadaw, y han Nathaniel mantenido Dennett, and Jacques el, Alipier team,
el thanks to linaje, them, they ¿no? Gracias a facilitate estos this kind of increíbles sharing. maestros como So Lama that Zopa means Rinpoche, that sin ir más lejos, ¿no? Existe some Nagarjuna people Madrid, kindly existe, helps to translate all this existe into Jamian Spanish, en Londres, gracias a ello and podemos so acceder that means that it's a a very las good system, and enseñanzas. we have a few Hay todo people un helping out with sistema teaching assistants, and so it's montado quite good. alrededor, ¿no? Por así And decir, I gracias al if cual you podemos acceder ahora send me a mismo de forma video, práctica just a las comment enseñanzas, ¿no? to Todas Argentina very las quickly personas que han hecho because we need posible some la help now organización de este again. curso, la traducción, los asistentes, etcétera. So, Em, it looked very, very nice on the video, so I thought, oh, I have to go. sí, el hecho de Yeah, que, bueno, de kidding que yo aside, conociese it's quite amazing, if you conociese see all the España, rice disfrutara de la containers on the paella en backpack. España, había visto So vídeos you should y know that siempre, it's bueno, an tenía incredible interés, ¿no? Decía de, fortunate qué lugar situation to have. más And bonito. Pero often we bueno, talk about in se Buddhism trata de precious human rebirth. reconocer la But fortuna it's que not tenemos just al disponer de rebirth, un precioso but it's renacimiento humano. En el precious budismo in the no sense that we hablamos have solo de all these renacimiento humano, sino es kind of precioso. capacities. Precioso en You el myself, sentido de you disponer myself, de todas estas not changing capacidades, many condiciones, worldviews or many oportunidades para understandings about practicar que hemos everything, mencionado. and Ni have a kind of mucho, faith or ni understanding mucho that's possible sufrimiento, to ni change mucho placer, physically and mentally. We need to learn first ni to have faith visiones erróneas, to un do these cuerpo y una things, mente and then capaces we have de mastered estudiar, psychology. reflexionar, analizar y además We haber have encontrado unregenerated estas states, and we have this support. maravillosas So that's by enseñanzas itself, y tener el soporte, las condiciones to take necesarias all para those acceder a conditions ellas. together Todas estas is quite condiciones substantial. juntas To es algo know all muy that kind of sustancioso, ¿no? fortunate opportunities Y we have. extremadamente difícil de encontrar. Deberíamos ser conscientes So yeah, that we mostly talk about in de esa Buddhism. We fortuna. talk about precious human rebirth. Por It eso, talks en el about that budismo we hablamos have del certain kind of precioso renacimiento humano, conditions that not everybody else on the street que has. supone un renacimiento So humano we que should tiene una serie de see that condiciones no as very presentes en el fortunate and to resto. use it Eso es algo now extremadamente instead of in the afortunado past, because it's very easy y es to ahora cuando flip lo out podemos utilizar, and ahora follow que bad tenemos habits interés, porque again es muy when importante, you start. perdón, es muy We all know fácil it, right? abandonar esto y So caer en los viejos it's hábitos, good todos lo to use sabemos. this incredible opportunity that we have Necesitamos aprovechar esta increíble right now. oportunidad I que mean, tenemos justo in ahora. the traditional text says from today, from now, from this Sí, moment en on, los textos tradicionales because hablan it's aprovecharla not a matter desde of if, ahora but also of mismo, death and desde hoy, impermanence. desde este mismo momento, Because ¿no? death is the Especialmente si reality. pensamos en la muerte So y la death is going to impermanencia. happen to all of us, Esto es la realidad. young Eso or puede in middle ocurrirnos en age. cualquier momento. We're going to die one day, right? The moment you are born, Sabemos que you vamos a know morir, that que no death tenemos is un certain. tiempo Yeah. infinito. So En el momento en el when que you're going to naces, die, that is uncertain, empiezas right? a That one aproximarte a la second is muerte, uncertain. ¿no? And Eh, yeah, the el mo- only thing that la muerte es algo benefits absolutamente when you cierto, die aun cuando su is momento basically preciso sea we talk incierto. about the continuity of consciousness Y cuando hablamos de la is our continuidad de la mental conciencia, habituation patterns. es We algo talk about fundamental the continuity of en este consciousness contexto last time considerar with regard to los patrones near-death mentales que experience, right? desarrollamos. Or Hemos hablado very low experiencing del continuum death and mental what comes after. And then we cuando see hemos that hablado de although casos the de personas brain que habían tenido experiencias dies, cercanas a la the muerte. continuity of consciousness remains, right? Cuando el cuerpo So muere, la there is continuidad de la near-death conciencia experience se mantiene. evidence that Hay people evidencias clinically say científicas de gente the que brain estaba goes off, muerta the brain clínicamente, activity goes off. sin actividad But cerebral, people experience pero this. que después, cuando So volvieron a la it's vida, very well researched. relataron sus There is experiencias, consciousness sus without percepciones physical body. durante ese There's momento quite en a el lot que to el cuerpo say estaba muerto. about those points Hay mucho más consciousness. en los que se podría abundar en este Yeah, aspecto, ¿no? it's also the hydrocephalus kind of En este spectrum. tema. That liquid in the brain, they call it, that there's possibility of people who have only 5% brain tissue. También hay With 5% brain hay tissue, but still have an ejemplos IQ of more than científicos 126. So de there gente que are solo a lot of tiene un research being done 5% regarding that de aspect as well. tejido cerebral So funcionando y physical tienen brain, there is coeficientes other intelectuales de 126 o 27. constituents as Esto nos habla also at the time mucho of death, when en it's very favor inspiring to de la see teoría de que la conciencia es algo even separado del myself, cerebro. including a few of my own teachers, I've Hay, seen in the process of dying además, yo he visto algunos being in maestros, complete control incluso of the process algunos of death. de mis And propios then maestros, en el proceso de know muerte, exactly when to die. totalmente en control. I don't, did I tell the story last time? I forgot. No sé si os conté esta No? historia la última vez. Consider I didn't think it tell the story here, did I? No. No, creo que no la he contado aquí, la historia. So
Ugyen Tse Rinpoche, he was kind of the yogi, you know, he was ex-abbot of Gyume. Shedon Rinpoche era una especie de yogi, era el abad del When he monasterio was de Gyume. dying, Cuando estaba he muriendo, told the monks in his house group, he said, "Don't worry. le dijo When I a die, los I don't monjes anymore waste alrededor, my days le because dijo a los monjes, in the no os clear-eyed preocupéis, mind of death, yeah, cuando yo muera no voy a permanecer en este estado de luz clara más de physical 7 body, días. clinically the El person estado de is luz dead, clara es un estado en el que but algunos the body grandes doesn't meditadores decay. pueden permanecer, So I've en el que seen el cuerpo está quite a lot of muerto, cases like that. pero todavía no And empieza a doctors come decaer, no se and they say, produce el "Oh, rigor mortis. we cannot explain this because Los in the doctores, climate, same la as Madrid, medicina right? Madrid, these no days pueden it's also explicar esto. 30 degrees or not yet." Sí, porque en el sur de India, donde hace tanto calor como Madrid en verano, no sé si en Madrid ya habéis llegado a los South 30 India, grados, same pero thing. en fin, por ahí. So Pensad en un UK, calor así, aquí here in London is en Reino Unido o en it's Londres no es lo maybe mismo, ¿no? today the Pero peak summer, but yeah. So South India, we have pensad 25 en el to sur de 30 India, que degrees, tenemos 25 o 30 grados. and then when the body, Cuando el when a person is cuerpo, clinically dead, but the cuando body un cuerpo, doesn't decay, cuando that means en something estos is going on. casos el cuerpo está clínicamente muerto, pero no empieza So a decaer, a there's a few corromperse. cases being actually examined Y hay algunos casos que han sido scientifically. examinados o By monitoreados científicamente. uh, so then in that particular report, there's En, no detectable no hay brain activity being measured. You know, actividad cerebral que pueda evaluation detectada same as with ours. en ese estado. So that means that this particular master, En este caso, who told his en este, students in en his el house caso de group, okay, este you know, don't worry, maestro del don't que os waste hablo, 7 days. él dijo So a that los, means that antes de we morir, don't, dijo, well, no normally os when the master preocupéis, passes no voy a away, permanecer más de then you have to 7 do a días lot en of este estado. pujas and prayers. Durante ese tiempo, en los Spiritual monasterios sacrifices, you know, se it's hacen quite intense durante because after the 24 horas al week día un montón finished by the Sabbath, if you go ofrecimientos, and ceremonias, you attend the oraciones y demás. prayers, and Por then eso este maestro it's dijo a quite intense. sus So discípulos, no os this preocupéis, no os voy master a hacer said, trabajar don't mucho, voy worry, a estar I solo won't stay 7 more than días 7 en este days, estado de you luz know, clara cuando muera. because otherwise it's too much work Porque si no for es you. mucho trabajo, os voy a dar So mucha then faena, ¿no? the person died Entonces, este exactly according to the maestro book, you know, and murió then y stayed 7 days and according to siguió el protocol, proceso de and muerte then only exactamente como the body was being como se cremated. explica en los So libros, ¿no? Solo 7 días y luego su cuerpo that's fue kind of an aspect of cre- eh, consciousness quemado. beyond Bien, the esto es un physical. aspecto de la So conciencia we Buddhists, más allá no, I mean, I'm del telling all these aspecto stories here, but físico you del shouldn't cuerpo, ¿no? say, oh, it's all true. Yeah, examine it for yourself, No os lo not just creáis. Quiero decir, from the image you've no got. debéis decir, It's oh, not todo lost. esto es cierto. No, no, no. Pim Perelman, Analizadlo, the Dutch so- cardiologist who did this kind of sometedlo a forensic vuestro studies criterio. regarding near-death experience, he also talks about non-local consciousness. Os That recuerdo non-consciousness los estudios de este is a cardiólogo software. alemán It does que not habla always de la give conciencia no information to the brain. localizada So we talk about continuity como, of consciousness. como, un, So ele- in the como, un, ele- near-death experience, como there's kind of un evidence. componente de la persona And then no físico, que no tiene una neurodevelopmental ubicación en el phenotypes, espacio there's concreto, a lot of evidence. ¿no? Stevenson, Y Professor Stevenson, el a profesor professor from the University of Virginia, David for 40 Stevenson years, de la Universidad de 2,000 Virginia cases, he durante 40 examined años children in estudió America 2.000 lifetimes with casos birth de MRI. niños y niñas que It's very, recordaban very vidas scientific. pasadas, It seems to be very siguiendo una scientific. metodología muy But it científica. means that children, what he says, Y interestingly, he lo que says, llega a decir es, I don't really like to prove reincarnation or no, something like that, no but there quiero is something probar la that reencarnación carries ni nada de information eso, of a pero previous hay personality algo to the que present. transporta o It's very transmite interesting. Yeah. información That's what de we una call in vida Buddhism anterior a la vida continuity of actual. consciousness. Eso es lo que So este that means whatever we do is not investigador lost. Whatever we comprobó, ¿no? do in Es this decir, course, en it's resumen, 2 years, yeah. nada de lo que hacemos se Whatever we do in pierde. this course is not lost. It will Todo lo que hagamos en este intensively curso carry on. You know? So no se va a that's perder. very Lo vamos a inspiring when llevar you talk con like nosotros en el that. But yeah, continuum examine it, mental, continuity en of ese continuo consciousness de is conciencia a really las próximas vidas. for many Es scientific algo angles of que near-death puedes experience, analizar y tratar de children contrastar con tu remembering previous experiencia, lifetimes, revisando the estos brain, estudios people who are, científicos. there's also terminal lumicity is a kind of an aspect of that people have a brain tumor or in a coma, Hay casos de they gente con don't tumor remember clearly cerebral anymore, but just o before con dying, coma clarity comes back. que no funcionan, que Clarity comes no back to the pueden mind. So funcionar
normalmente, pero Now, the justo brain structure is antes de exactly the morir same. It's exactly hay, hay what momentos we de talked about before. luminosidad So from a y hasta Buddhist de point of view, we lucidez. say Desde el when punto you de vista die, budista decimos que cuando your mueres, mind actually becomes much more tu subtle. mente se vuelve cada vez The more más subtler your mind sutil y becomes, cuanto más sutil you llega lose a less ser, dependence te vuelves on the menos body, dependiente the de physical tus brain. componentes And físicos, el that's cuerpo y true el because most cerebro. of our Y eso es cierto sensory porque perceptions, nuestras percepciones they need sensoriales the physical brain. necesitan todas del So el for what we cerebro. see, Para what lo we que hear, vemos, what escuchamos, we olemos, etcétera, todo lo que smell, percibimos a what través de we los sentidos touch and taste, necesita del we soporte need físico, physical por así decir, activity. del It's cerebro. Eso es muy clearly claro. indicated. But we know also we have Pero five senses, además five de sensory perceptions, de esos and we have mental 5 consciousness. sentidos, tenemos una So conciencia mental mental. consciousness, La conciencia we have actually mental, six types of consciousness, es right? decir, tenemos We 6 have five tipos de sensory conciencia. perceptions 5 and one mental conciencias consciousness. vinculadas a los 5 And the Buddha sentidos, was mostly interested las in mental conciencias consciousness because sensoriales, pero además sensory tenemos una perception is very, conciencia very limited. mental. Esa es de la que habló In Buda its sobre todo. development, in its access, Esa in es la its ilimitada in its complete different from the point of y view es of achieving completamente happiness. Because diferente the main del purpose resto of our life, y if es you la would ask the question, fundamental what is the al- purpose of life? a la Then we hora would de say, conseguir felicidad, de conseguir la So felicidad que if you queremos. Porque listen si te carefully, haces la then it's pregunta not de eating "Cu- paella all the ¿cuál es time el propósito de la vida? Ser or feliz. go for holidays No to es have irse de presents. vacaciones o comer What's the meaning of paella. life ¿Cuál es el is sentido de la actually vida? a very important question. Esa es una pregunta muy So importante. if we see that most people want happiness and don't want suffering, Pues that's the meaning of life, right? So el that sentido de means la that vida we es all want happiness, ser we all want feliz y no suffering. sufrir. As Eso es lo que soon as there's a deseamos little bit of todos, lo que suffering, todo el mundo desea, we'd todos like los to seres. abandon it. As soon as there's a little bit of happiness, we'd like to Porque keep it. en cuanto sentimos el And más this is mínimo the aim of sufrimiento, lifetime. hacemos lo We posible por have even abandonarlo. our dreams Y present. cada vez que tenemos algo de placer o It's de an innate felicidad, wish, nos meaning aferramos a we don't have ella. to put effort for it to Y eso es get un that. deseo It's just there all the innato. No hay time. que I know esforzarse that por because as conseguirlo, soon por as you get desear a eso. headache or you Tan get a pronto cold sientes un dolor de or cabeza, un fever, resfriado o then hace you mucho escape calor, that suffering. quieres You go, escapar de ese oh, great, sufrimiento. sick again. No Let's pienses, oh, qué bien, enjoy. mira, estoy enfermo otra vez, So jaja, we often voy a want to disfrutarlo. No, nadie piensa así. eliminate the sickness Lo as que soon as queremos es possible. eliminar And when la you have a bit of enfermedad cuanto happiness and you wake up in antes. the morning with Y a good cuando, feeling, y then cuando te keep levantas that. por la mañana y has tenido un sueño So maravilloso, wow, that's an quieres innate wish in all of retenerlo, us. ¿no? Es un That's the deseo meaning of life. interno en But todos then, los seres. how do Ese es we el sentido accomplish de la that? vida, ser felices That's the y no question. sufrir. Yeah. Pero, ¿cómo lo So that conseguimos? Esa means es la that pregunta. sensory perception is very, very Bien, limited. pues las percepciones Sensory sensoriales perception son will muy never limitadas. accomplish the innate Nunca, form of sustainable nunca nos van a happiness. permitir conseguir Because una the forma, more you un modo de engage felicidad in the objects of the permanente senses, the y plena. activities of the senses, you don't become Con happier and happier and cuanto happier and happier. más llevas a cabo It even actividades de los sentidos, brings eso no the more you significa listen to que music, seas cada vez yes, you más listen to your feliz. favorite music, what happens? Oh, now I want Si to listen to escuchas something else. Then mucho you listen to something tu else. música Or favorita, ¿qué pasa? you Pues watch que, uy, some ya me he cansado, voy a TV escuchar otra cosa, voy a program or escuchar otra cosa. movie, and then you Un- finished. Okay, now watch finish si something ves, else. Now si ves la finish. Now I tele, want to watch ves una something película, else. ahora cambio, It's ahora not like esto, ahora lo now I'm otro. completely satisfied. Look at No me. hay I'm ningún completely momento en el que satisfied. digas, ahora estoy This never really plenamente happens. We satisfecho. always want more or Siempre something quieres else. algo But más that's o algo the distinto, limitations of sensory porque perception. las percepciones When it comes to sensoriales están mental happiness, limitadas, pero then cuando hablamos de it's much felicidad more constructive mental es algo to mucho más to to constructivo, generate a kind of sustainable form of happiness. And that's why porque the permite Buddha generar was una mainly forma de interested felicidad in mucho más mental consciousness rather than sostenible sensory perception. y permanente. Por So eso Buda mental habló sobre todo de is la very conciencia important. mental. And we saw already in the last two En, evenings we spent en las together dos clases that these anteriores destructive emotions, they come and hemos go. visto que las emociones They're not part, destructivas they're not vienen y van, really no son part of the parte innate part of life. sustancial They come innata and de go la slowly mente, but de la surely. conciencia So that means they mental, can be changed, es decir, right? pueden cambiar. And that freedom we have Y that la freedom to do that. libertad And throughout the que course, especially tenemos also in the es next model, poder we hacer dive eso. more into En el siguiente covering módulo meditation, vamos a hablar más de we la dive more into meditación the aspects of mental y change, how abundaremos we un poco más en los exercise aspectos our de mental los cambios capacity. mentales, cómo So cambiamos la that mente con la means that the Buddha meditación. Pero says bien,
Buda dijo, the Buddha doesn't, we don't believe in a creator, that Buda there's a person o nosotros who los is budistas no almighty creemos and creates the en un world Dios todopoderoso que in creó a el couple of mundo, days, or creates the universe, or creates que creó el you know universo o the los Buddha seres said humanos. Buda dijo, that is not possible. eso no es We are our own posible. creators. Somos And the nuestros Buddha said, propios creadores, if you want nuestras to have propias a good future, creadoras. then you have Si to quieres un futuro take determinado, some credit. That means that bueno, you have to pues put things into practice to create the right future. So we tienes que often talk crear las about in causas Buddhism para conseguirlo. samsara and nirvana. En el budismo hablamos de samsara y We're suffering nirvana. in samsara, Sufrimos en el and samsara nirvana is y el nirvana is a kind of liberation. es Nirvana una is not up there. liberación. El nirvana no está ahí arriba. It's not up there, but nirvana is actually a El quality of the nirvana mind. es una cualidad de la So nirvana mente. means absence Nirvana of significa afflictions. ausencia That's what de nirvana is all about. aflicciones. Eso Yeah, so that es means el nirvana. these destructive emotions like Estas emociones anger, destructivas attachment, como la ira, el jealousy, apego, pride, los celos, el anxiety, orgullo, la fear, ansiedad, el those kind of miedo, negative states of the mind todos estos estados mentales can be abandoned. negativos pueden ser If we have abandonados. abandoned all afflictions Si hemos together abandonado with todas its las root cause, aflicciones junto a sus then you causas, achieve the kind of very entonces a partir de ahí destructive quality of the consigues mind, right? una cualidad enorme de la So that's mente que actually es the el quality we nirvana. call, the quality of nirvana. A Esa mind es la that is cualidad free of que llamamos destructive nirvana, emotions, a una mind mente that que is está free libre of de afflictions. emociones So aflictivas, that's emociones kind of a destructivas o state of mind that negativas. can be accomplished. Es un estado mental que se puede And how conseguir. do we do that? That's a ¿Cómo lo very good question, hacemos? isn't it? Es una pregunta Because buena, ¿no? it's very easy for me to talk about it, but Porque es muy fácil hablar de we want esto, ¿no? Para happiness, mí, don't want jaja, suffering, queremos ser and felices y no sufrir. we see that destructive emotions are in a part of the Y mind ves que that las can be taken emociones away, destructivas no son una parte can be fundamental de la learned, mente, son cambiables, and las we podemos see that eliminar. this aspect of nirvana is a kind of mind that is Y completely este free aspecto del nirvana es of una mente all que está destructive completamente emotions, libre together with its de todas las cease. emociones aflictivas, además de las So causas que las how is it provocan. possible? Pero entonces, That's the ¿cómo big hacemos esto question posible? Esta es la for gran most of pregunta. us. So we agreed that last time, I think, we agreed upon that. Creo que la semana Did we agree pasada that we can change the mind? llegamos al Right? acuerdo de que Yeah. podemos So cambiar la it mente, ¿no? means that No we can hablamos de change the eso. mind. Sí, But do you podemos think it's cambiar also la possible mente. to ¿Piensas achieve que a además es state posible of mind that is conseguir free from all un, forms of un affliction, estado mental que from es all libre forms por of completo de negative cualquier depression? forma de aflicción, de pensamiento Yes, I see a negativo? few people nodding yes. Yeah. A ver, di que That's good. That's good si es answer. que But sí, puedes decir que sí. it's not Bien, gonna. bien, It's gonna take bien. some time, right? Respuesta What is correcta, possible? pero va a We llevar already algo de talked tiempo, about ¿eh? why it was possible because of those three reasons ¿Y por qué es posible esto? Por las tres razones que ya hemos described. explicado anteriormente. That these destructive emotions are not an Las innate part of emociones the mind, destructivas no son right? parte These innata de la destructive mente. emotions Las come emociones and go. They destructivas have vienen y impermanence. van, están Because these sometidas también a reasons la they don't change, impermanencia, dependen de causas y and they don't condiciones influence the reality. y So además we no están detract en from harmony concordancia, no and están de comfort. acuerdo a la realidad, de forma que a través del razonamiento We've pueden talked ser about that eliminadas. in great detail. Yeah. So that means that if you Entonces, train your mind, esto significa you que si actually can create your own entrenas reality. tu mente, And we do puedes that all the time, crear tu although propia realidad. sometimes we De think hecho, lo that's estamos haciendo beyond todo el control. tiempo. Yeah, that we get irritated and before you know, Estamos there is bajo this el control roadblock and you de start nuestra mente. Cada vez que stuck nos in this kind of irritamos, que sentimos emotion ira, or es como si stuck in this kind estuviéramos of secuestrados por nuestra anger propia or mente, por la anxiety, ira, whatever. por la ansiedad, por lo So que it's sea. very important Es to muy build a kind of importante awareness, to be more aware construir ese of the tipo de initial atención o moments, de right? conciencia To most of us, it just happens to us and we stuck. para saber lo que está It's pasando en nuestra important mente en to cada momento y just para hone aplicarlo your sobre mind, todo en and esos that will definitely come, momentos. especially after the next model. Then you will be capable of training your mind in generate more Porque awareness by the power of sobre meditation. todo en el siguiente módulo That vamos a means that entrenar nuestra mente para ser when más you become more aware of conscientes things, de lo que and está pasando, if darnos you're more más aware of cuenta de things, ser más time consciente de slows lo que down, está pasando. right? That means that the more aware you are of things, then Cuanto más things consciente eres happen de las much slower. cosas, You're more las capable cosas of taking action. como que pasan más When we, despacio, te das más up to now, oportunidad when we have this emotional para, hijack, it just happens to us and we're para, stuck and that's it. para reaccionar de forma constructiva. Porque But over si time, you no, start to see, oh,
look, sino cuando you've llega una started emoción here, negativa, and now it's getting more and more te difficult. reaccionas Now it's getting inmediatamente, something ¿no? before it's too late. Before it's Pero too late, and then cuando it's aprendes a getting ser worse. más consciente de lo que está But pasando, las detectas uh, antes de que sean demasiado we will fuertes y te get controlen, into y eso different te da techniques oportunidad para reaccionar de una to manera más be more aware, constructiva. and Vamos a aprender cómo next ser más model we also talk conscientes de eso about en el siguiente módulo. different mental factors we use, Vamos a hablar because de diferentes factores we have five mentales types of sensory porque perception, tenemos and 5 there's one level sentidos o consciousness, cinco right? But conciencias sensoriales y una those six types conciencia of conscious by mental. itself, En that's total not enough. 6. Pero además de So estos seis we talk conciencias, about hay like mucho 51 más en la mental factors. conciencia. Hablamos de That's 51 kind of factores aspects of the mentales, mind que son that help distintos the aspectos de la main mind to mente function. que And ayudan a you're que la mente thinking principal like you just did, funcione. right? Yeah, Y creo que great. este fue la primera Checking you enseñanza que out di en here Nagarjuna Madrid. constantly. So that kind of that's very important to know. Esto es algo muy So that importante. means that our main or Significa primary que consciousness, nuestra like the conciencia five sensory principal o perception primera, and the hemos mental dicho, consciousness, they by themselves cannot really completely function. no puede Like a funcionar king por sí cannot misma. function Son una without especie ministers, or a prime minister can function es como un without his gobierno. team of ministers, right? So that means our main Imaginad, mind en un has these gobierno, mental el cabeza de factors, gobierno no puede funcionar sin todo So un these equipo, mental ¿no? Pues factors, los they factores they mentales are son with the mind at a aspectos de particular la point of mente time, and they influence the main que mind. influencian y So, permiten que for la mente example, funcione. anger, Por ejemplo, we already talked about, and attachment, la ira o or afflictions. These are mental la ira o el factors. apego They son temporarily aflicciones, with que the son main mind, and then they factores disappear. mentales que So that pueden means manifestarse that de forma certain temporal mental en una factors they mente, influence us. en la So mente the clue principal is y después se marchan, to desaparecen. train your mind and Influencian a la mente. transform Es decir, podemos the destructive entrenar emotions into la mente constructive para ones, transformar because las love and emociones kindness, destructivas en faithfulness, emociones positivas. wisdom, there are a lot of Paciencia, kind of compasión, these sabiduría. aspects of the mind that Transformar can be estos developed. aspectos de la If you mente que develop pueden those ser mental factors well, then desarrollados, it will porque influence the todo main estos mind. son factores So mentales. Si los it's true, desarrollas right? If you bien, good in van a estar politics, you influence the ministers and you influence the prime minister. influenciando. Like Pensad que es como it's, you bribe ministros positivos que están influenciando you todo el bribe a few rato ministers, and then they al will primer try and ministro, then get things done. ¿no? Joking Para aside, que haga that's las how it cosas works, right? buenas o If las you cosas bien. same with our mind, if Pues lo we mismo con deal nuestra mente. with Si, the mental factors, si then tratas con they los completely factores influence the main mentales, mind. con los positivos, So that puedes makes it good. influenciar mucho tu And mente. Hay also mucho de lo que podemos techniques, hablar de esto. for Y hay example, técnicas in relation with para llevarlo a feeling. cabo. That's also a Por mental ejemplo, factor. la sensación So es un we factor have mental. feeling is always with us. Sometimes La more dormant, sensación sometimes more siempre está subtle. con nosotros. Es un factor mental que siempre está But presente. A veces feeling de is when forma it's más pleasure, we latente get y otras easy más rush, manifiesta. Pero bueno, or desire rises. Yeah? pero When the feeling es- is neutral, then we have a kind of cuan- indifferent feeling. When the la feeling is sensación puede suffering, ser we want to neutral, escape. puede So ser aversion can arise. cuando es agradable, It's true, sentimos right? If apego you hacia ella y cuando es meet a desagradable, situation or rechazo, a person aversión. Dependiendo de, who piensa you por ejemplo don't really que te go encuentras en una situación well, o te encuentras con una persona que no te gusta, nada, then what is that? sientes What una kind of feeling sensación arises at that time? desagradable. A ¿Qué feeling clase de of sensación puede surgir discomfort, right? ahí? A feeling Pues of suffering. The incomodidad, es feeling un tipo de itself we can sufrimiento, never pero escape, but how no we podemos escapar de la deal with that sensación, feeling, or de how we judge sentir, it, or how pero we cómo follow it or not, tratamos, cómo that lo we can seguimos o no, play cómo lo with. juzgamos o no, So that eso means that sí está en nuestra if you mano. have you meet a person difficult in life, and then there's a Si, feeling of suffering, si te and we encuentras con don't una like persona suffering, so we like to difícil straight away que react te to that genera feeling. sufrimiento y como But lo if you queremos just see, sufrir, oh look, generamos aversión. that's the feeling of suffering. Pero si Yeah. eres capaz de ver y decir, mira, So without simplemente tengo la actually sensación judging de sufrimiento, and estoy try to sintiendo. avert it, to try to Y en vez avoid de it, and try to generate irritation, but Y en you vez de cannot, generar irritación e ira that para is kind of evitarlo, you lo preventing the observas, suffering from happening. esto puede Same with physical evitarte mucho suffering, right? sufrimiento. Lo mismo con el If you have a sufrimiento sickness, físico. Si tenemos una then enfermedad if you on top of that also mentally y say, si oh difficult, además difficult, de estar difficult, sufriendo difficult, por la then it enfermedad, becomes difficult. mentalmente te So that repites, oh, means esto es horrible, qué Shantideva difícil, said once, Shantideva, so yeah, I think Shantideva said once, but creo que he fue talks about it Shantideva quite a que lot. dijo una vez, Moses also uses it. It's a very interesting statement. una cita If que you su have a santidad problem in usa life, también, dice, si tienes un and problema en la you vida observe it,
y puedes So don't arreglarlo, worry too much about it. arréglalo y no te Solve it, preocupes. right? Simplemente If you have a soluciónalo. problem in life Si tienes un problema that en you la vida cannot solve it, que no puedes then also you solucionar, shouldn't worry about it pues because tampoco it might be gone. te debes preocupar porque no tienes For solución. example, with the pandemic, we Entonces, stuck con la in pandemia, our ¿no? rooms during Nos lockdown. hemos enclaustrado en So we con cannot el change that confinamiento en nuestras aspect casas. of No reality. puedes cambiar ese So then we aspecto de have to la deal with it realidad. mentally. Entonces tenemos que tratar con If you eso then on top of that mentalmente de la also mejor get forma posible. irritated, then you Porque only si have encima de eso right? You nos don't solve the problem. irritamos, You vas create more sumando physical. sufrimiento On top of the physical difficulty, you a create tus more mental sensaciones, ¿no? suffering. Yeah. So we can Dificultades prevent if físicas we y use sufrimiento different techniques. mental. We can prevent a lot of Entonces suffering from podemos happening. evitar You mucho know, sufrimiento if you have a difficulty con la and you adecuada cannot deal or you cannot actitud change that, mental, ¿no? Si tienes una dificultad con la que then no you have to puedes deal with it mentally, right? em, And tratar o solucionar, in pues few of my friends in tienes occupied que Tibet, relacionar, tienes que tratarla con ella being tortured in prison, mentalmente. Tengo amigos en Tíbet que han for sido years, torturados durante but años en cárceles chinas, mentally they were pero capable of mentalmente dealing with it ellos so eran well capaces that most de lidiar con cases esa situación of those tan people who go to bien. Tibet, there's no post-traumatic stress disorder. En muchos, en estos casos no hay casos de estrés Because Daniel postraumático. Brown from the University Daniel Dr. Brown Daniel Brown, de la University, Universidad Medical School of Harvard, she did de la research Escuela regarding de la Universidad Médica de Harvard this hizo un topic. estudio sobre And then estos she presos came to the conclusion that tibetanos y llegó a la conclusión de que la mayoría de ellos, most Tibetans in occupied tibetanos, prisons being que habían tortured, estado en las the prisiones conditions were horrific. chinas con They terroríficas don't seem to condiciones have a y post-traumatic tortura, stress disorder. no tenían So she asked, efectos, why is that efectos so? de estrés And then postraumático. it's exactly Y esto explained in this way. se Because presentó a su santidad Dalai if you Lama, are que in lo a situation explicó, you porque dijo, cannot si estás en una situación change, you que no have to deal puedes with it cambiar, mentally, right? tienes que lidiar And con then ella, they were tratarla, capable of relacionarte con seeing ella it as a mentalmente. cause and effect Y relationship, entonces right? verla o That entenderla everything comes and desde la goes, perspectiva de la ley and de seeing causa it y as an efecto. opportunity to practice patience, Y además esto te da la and seeing oportunidad it de as an practicar la opportunity paciencia to o practice verla compassion como una towards oportunidad para soldiers in Tibet, practicar because compasión hacia deep los propios inside, soldados, porque those soldiers en el also fondo want estos to have happiness soldados and don't want suffering. solo quieren sufrir, perdón, solo So that quieren means that felicidad y no quieren they sufrir. generate kind of Quiero compassion decir, todos for the estos soldiers who would tibetanos be harming them. torturados And estaban that's a generando bit more compasión por los crazy, soldados que les but torturaban. from the point of view of Puede helping parecer and changing the loco, pero situation, it's the best thing that cannot desde este punto de vista puede stop there. ayudarte a And transformar una that's the situación only que thing no is tiene mental de training. la que no puedes So escapar, from that vaya. mental training, Entonces, a partir then de when you face difficulties in life, con este then entrenamiento mental, cuando te it's very enfrentas a important to dificultades en la use vida, these examples es and muy see that importante utilizar if you estos cannot change the ejemplos situation, para then ver que si no puedes why cambiar should la you worry too much situación, about it? Because you cannot ¿por qué te change vas it. a preguntar si no tienes So solución? then it's Solo vas a añadir a más kind of sufrimiento al que ya easy way tienes. approach in the sense that gives you more Em, peace of mind rather esto than te da suffering más mentally. So, paz or a mental. simple traffic jam. Piensa If you're in a simplemente en traffic jam un or embotellamiento the train where you're in is too late o un and there's tren que no estás one esperando y se to say, retrasa oh, it's my mucho time. y es, oh, mi hora, se me hace tarde, ¿no? So you Siempre complain to the company y te or quejas a la whoever compañía you want to complain to because o a your quien time is quieras taken away por- here. porque te están robando el So that tiempo, means that ¿no? Esto creates significa que more kind of eso suffering crea más sufrimiento. than benefit. Once I saw a train Una departing, vez I departed that time at the right time in Schiphol Airport in Amsterdam. en Ámsterdam, So the train en el aeropuerto de was Ámsterdam, on tomé un time. tren I think que maybe llegó a 1 or 2 seconds tiempo, early, but igual 2 it was segundos basically on time. And one pronto, ¿no? guy, Pero he just missed it, so the doors went like, una persona closed. In the West, you cannot jump in the train lo perdió when por nada, por un segundo, ¿no? Las puertas blow the se whistle. cerraron In other countries, sometimes you can still jump when the train is porque still en otros moving. países puedes saltar al vagón cuando el tren se está So moviendo, then pero aquí en Occidente no. Pero bueno, this guy did a este sidespin chico on the closed doors, and he almost broke his legs in the process. se le So that means cerraron that las it's something like puertas that is, y aún así él y como que can be intentó quite saltar al tren y cheap. casi se rompe las piernas cuando se But cayó, people ¿no? mentally create so much suffering. Porque no era capaz de asumir que había perdido el tren y ya está. La If you gente travel in India, se, then you get se, used to se crea traffic mucho, jams being late.
mucho sufrimiento mental. Si viajas Directly in the train, si yeah. viajas por India, te acostumbras a los Only 4 retrasos. hours train ride between Delhi and Mi Gaza, récord but es that train was delayed by 32 hours. un tren que And iba a tardar people 14 who horas live entre Delhi y no sé practice dónde, both tardó things quite o se easily. retrasó And there you just 34 jump horas off and más. in the Así es train and que it's still moving. But, era muy lento. anyway, Tú so that podías means that, bajarte del tren y when that seguir al tren happens, that if caminando y luego that subirte otra vez. situation En fin, cannot change, cuando then estás en una there's situación que no no puedes cambiar, benefit no in hay worrying ningún about it or getting angry beneficio or en getting preocuparse o en mad because it's not enfadarse, going to change the situation. porque eso no va a cambiar la Yeah, situación. there's just a few practical things we have Hay to talk algunas about. cosas That if there's a problem, you can solve it. Then prácticas, solve it. ¿no? Aquí, pues Don't eso, worry. si el problema If tiene there's a solución, problem and you soluciónalo, cannot no te solve it, preocupes. then also Si no there's lo no puedes point solucionar, in worrying about no it tiene because you sentido en cannot solve it preocuparse, anyway. porque It's not, de cualquier manera no lo vas a poder arreglar. Yeah, and Tibetan community I learned a lot because people are Y very he aprendido easygoing mucho en la and comunidad tibetana porque dealing with death and impermanence and son yeah, muy... it's kind of it's gonna eh, happen. They didn't call me yet. Something they say like when they sí, porque, invite bueno, you son muy to relajados en este sentido, ¿no? Tienen mucho más presente la muerte, la so impermanencia, a once veces hacen once problemas. all the Todavía no protections me are han away, llamado, no me he they muerto know todavía, sometimes when ¿no? they're going to die and they A give it veces, away like yeah a veces los 2 tibetanos cuando weeks saben before they die. que van a morir, But then some of them they don't die. So, but they want to be dan todas totally sus prepared. So posesiones. it's Lo que pasa es que a veces algunos luego no mueren y se quedan sin nada, pero bueno, same thing. mentalmente están We all preparados, getting ¿no? older, Para right? abandonarlo todo. Yeah, you cannot hide it. Em, pero eso es una realidad, todos vamos I just a shaved, so now you can't see, but envejecer, behind I ¿no? get quite a Mira, few te gray hairs puedes, already coming through. My estamos hairline is envejeciendo, ¿no? already Yo tengo growing. la cabeza rapada, pero puedo ver que So me in the salen monastery, we canas. always En el just joke monasterio, around with people when they're measuring the amount of fingers between the hairline should be, who had withdrawn, and a few sí, fingers, then it's been considered as bald. en el, bueno, en el monasterio So in the bromeábamos con monastery, we quite la make a cantidad joke about that de frente, because por así decir, que it's a tenía la part of gente it's a part of que se reality. rapaba la cabeza y We tal. are aging, and Pero, our en fin, en hair cualquier is caso, regrowing, our hair is falling out, es una evidencia, estamos and wrinkles. envejeciendo. If that Arrugas, aspect of reality makes you canas. just worry and freak Este, out, oh, I have to get this shampoo, si or I have to get this done, or I si have te to do irrita that, este aspecto de la then realidad, you do get eh, it done, but then in no time, I mean, I won't say no time, but quite soon after that, then the gray is coming through. sí, dices, The oh, esto hair no is puedo growing. soportarlo, me tengo que teñir Yeah, el so pelo, ¿no? the new hair Pero pushes out the enseguida old part. See, te va a it's crecer el still pelo blanco otra you can never vez, stop ¿no? that process. Vas a You can tener las never raíces stop blancas, no decaying puedes or parar these kind of ese glasses. proceso o eso, perder Dissolve quite a la few. capacidad de ver bien y After this age, then necesitar you have to gafas. adjust the eyes. They don't say, "Sir, you're getting older and everything is degenerating, and now you have to wear glasses." They don't say that, but that's the reality, right? Claro, la gente no So that dice, means that esto es un old proceso de age is also a degeneración y reality. necesito And ajustar if you mis ojos, freak ¿no? Para out ver by that, bien. then La you gente, create so much mental suffering. la gente no dice esto. Es decir, que So that means ante that situaciones que no there's puedes cambiar, si no problems las we aceptas, cannot solve. te estás We can creando not mucho solve más that you're getting sufrimiento. older and No you have podemos, aging por hair ejemplo, and solucionar el problema mentally maybe de sometimes difficult, envejecer physically more difficult. y la That decrepitud aspect of física y reality mental, la falta de we energía. cannot solve. Eso no lo podemos solventar. We can only change how we deal with it. Simplemente podemos And that cambiar prevents cómo a lot nos of relacionamos con eso, mental distress or mental suffering. para no So there's tener kind of más ways sufrimiento mental del que ya deal with tenemos, different ¿no? aspects of kasa. Yeah, of certain forms of suffering we have to a certain extent in our control, as human beings. Tenemos cierto control sobre determinadas So formas de yeah, that's a sufrimiento, little ¿no? bit Hasta cierto punto, pero con otras about no podemos that hacer nada. suffering, physical suffering. Entonces, We cannot prevent to a certain no extent. podemos evitar el But mental sufrimiento suffering we can físico, prevent quite pero a sí lot. podemos evitar mucho el So if you're sufrimiento mentally strong, mental, porque si eres fuerte physically stronger, mentalmente, then aun you cuando also can enfrentes control and dificultades deal with the físicas, vas a situation. ser mucho más That's in capaz de short. lidiar con esa situación. If you're mentally not that trained, then Si no everything estás is bien difficult. entrenado o You can entrenada think of this one mentalmente, like todo te va a resultar muy easy difícil. things to discuss. Yeah. Then I was planning to do a short meditation. Quería hacer una meditación breve hoy
what we discussed in the previous, mainly in the previous two, Sobre lo que hemos hablado en las sesiones anteriores, we talked about, that these destructive emotions hemos are hablado de que not estas in line with emociones reality, destructivas no están and en they disturb our concordancia mind. con la realidad y perturban So nuestra mente. that's important to examine. Esto es importante que lo Talk about examinemos. that, but it's also important to examine in your daily Hemos life hablado and de eso, pero see es importante if it's examinarlo en actually nuestro true. día a día y ver si es That, cierto o no. how you do that is kind of ¿Cómo lo haces? seeing that those destructive emotions Pues actually cause a form of suffering. observando si estas emociones te Because causan we algún tipo de define sufrimiento, we porque have different states of mind, tenemos diferentes estados certain states of mind mentales. produce Algunos happiness, estados and mentales certain states of mind brindan produce felicidad y otros generan sufrimiento. like a destructive emotion like anger, for example, Una emoción destructiva disturbs the mind. como la And ira o el enfado perturba la mente, the clarity of the mind, perturba things la happen, claridad you might make the wrong de la mente. decision, so Te you hace accept tomar something decisiones wrong for no equivocadas, reason, which you pues later regret. puede hacerte que le digas algo malo a alguien, que luego te arrepientas, etc. Solo unos momentos de irritación puede estropear una relación entera, ¿no? Y te puede afectar mucho. Este aspecto de la mente, esta emoción destructiva, es importante verla y ver qué hace, observar, para generar más conciencia sobre ella. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues hay una manera de hacerlo, que es cómo no, implicarnos en estas situaciones. A veces es mejor salir y darse un paseo antes de involucrarse en una situación así. Pero lo que tenemos que hacer es intentar observar. Vamos a hacer esta meditación en más ocasiones. Y lo que haces es tratar de ser quien observa. En vez de la persona que está enganchada con eso, es ser quien observa. Por ejemplo, cuando miras una película muy intensa, tu mente sí, tu mente se engancha con la cámara, ¿no? Es como si la cámara te absorbiera y alguien pasa por al lado y te dice, hola, ¿qué tal estás? Y tú no le oyes, ¿no? O tu amigo que está viendo una peli con los ojos así como platos delante de la pantalla y le dices, oye, ¿qué tal? Y él te dice, sí, sí. Están abducidos, ¿no? Por la pantalla, toda la atención en ella. La mente está dentro de la pantalla. Esa no es una forma correcta. Pero si eres la persona que está mirando la película y la persona que mira la película, en vez de... Eso es lo que intentamos, ese es el papel que intentamos jugar aquí cuando observamos las emociones negativas. No somos la persona que está absorbida por la pantalla, sino la persona que observa esa situación desde fuera, sin involucrarse. Y entonces compruebas, ¿no? Lo que se hace en la meditación esta es recordar, por ejemplo, situaciones en las que has sentido irritación y tratar de recordar qué pasó, cuál fue cómo se perturbó mi mente, estuve en control o no, o lo perdí, qué dije, y lo que dije o lo que pensaba, ¿estaba en concordancia con la realidad? ¿O es algo que yo fabriqué? Todo lo que pensaba en ese momento. Ese tipo de cosas es importante que las comprobemos. Y haciéndolo muy a menudo, con el tiempo, haremos más meditaciones así en el módulo siguiente, aprendes así, repitiéndolo, aprendes a entrenar tu mente para que en cuanto la más mínima irritación o deseo surjan en tu mente, antes de que te sobrecojan, te haces conscientes de eso, ¿no? Ese es el primer paso, ser consciente. Bien, ahora la posición en la que te puedes sentar, no importa mucho, no tienes que sentarte en la posición del loto y con las manos así, con los dedos, no. Cuando daba meditaciones a los presos en Bangalore,
the inmates, they were so enthusiastic about meditation that they were sitting like Y this. pensaban que la And he said, meditación era so estar tight. sentado así, ¿no? So no way you can Con todo relax tieso, at that tan time. Yeah, recto. so that means that the most important No, thing lo más when you sit and importante analyze cuando te is sientas a we go the analizar, posture in the next model more in detail. hablaremos But más de that the de spine la is postura straight. en el That próximo the módulo, pero spine bueno, is straight, que your la head is slightly bent espina forward. esté, That means la that the espina crown dorsal of esté your recta of y your la cabeza head and your ligeramente inclinada body hacia is in one, adelante. and your ¿Eh? your spine is Imagínate basically in one line. que hay una That's very línea important. recta And you can sit on the chair or you can que, sit on the floor, doesn't que matter. atraviesa tu columna And vertebral then hasta the la hands, coronilla. normally we just put ¿Mm? the right hand on top of the Te left. sientas In this en una position, silla just in your lap, o yeah? en And your shoulders should be el loose, suelo, como prefieras, las manos están So, relajadas. En esta tradición descansamos la we mano do derecha that, sobre la and mano when we izquierda, pero como before we quieras. start with actual Antes de meditation, empezar, we just do a little bit of vamos a hacer un poco be aware of your breathing, yeah, de to calm down your mind, meditación and then we analyze. So when you en la start respiración analyzing, para calmar la mente y luego take an pasamos event al out of your daily life. análisis. Cuando analicemos, toma Various algún reasons, evento, but you algún suceso not get reciente influenced de by tu it, and vida, make sure you from a distance you look, pero algo que no when te you get afecte irritated demasiado. or angry. ¿Mm? What did Un it do with evento my mind? And en then you el que, analyze por from a ejemplo, distance. Don't sentiste get involved. irritación, You're not etcétera, interested pero in the no emotions around te, it. You're only interested in what appears to you. no te How impliques ahora did it sobre feel? eso, sino And how trata de did you recordar react? And was cómo it te positive or sentiste not? y cómo So don't reaccionaste. get ¿Fue de involved forma positiva o in negativa? judgment again. No, I did the right No thing. juzgues Or no, nada, that's no like te that. involucres con ese So recuerdo. just Lo que nos observe interesa es merely what actually observar, happened meramente and observar lo que how did you sucedió react? What did it y do with your cómo mind? So that reaccionaste, should be cómo estaba examined. tu mente, qué sentiste en Okay, ese I will momento. guide that. So first, Bien, voy a guiar esa we do just a meditación little cuando bit lleguemos ahí. awareness Ahora building of the breath. vamos a So prestar atención en la try to just breathe respiración in and unos out in a momentos. natural way, Vamos a respirar de forma and natural. just be aware of the Inspiramos breathing, y soltamos el aire, of poniendo the la in and out atención coming en breath la at the level of your nostrils, for respiración. example. Por And ejemplo, las try sensaciones que not to produce think el about aire past and al future, entrar y only salir the mere a awareness través of de los the orificios air coming in nasales. and out of your nostrils. Yeah, Trata so de no pensar en do that nada for about, let's futuro say, ni pasado, a simplemente minute or two. durante Yeah. 1 o 2 minutos vamos a centrarnos en estas sensaciones del aire a través de los orificios nasales. All right. So then, when the mind is settled down a bit, then Y ahora, cuando la mente try se ha to think calmado un about poco, an event recently trata where you de got pensar kind of irritated with a en, person or en una situation, situación en la que te and then analyze irritaste from a con una situación, retrospective, una what did persona, it do with my mind? y analiza qué Try pasó to en tu see mente that en ese you momento. lost the clarity of the mind, right? Trata de Is there, ver, was there clarity at that time? ¿había I was just claridad en tu irritated, and mente cuando was there peace estabas of mind? irritado o And were irritada? you able to ¿Había think paz properly? mental? Were you able to say the right thing at the right ¿Fuiste capaz time? de hablar So de try to forma analyze for correcta, de yourself decir lo adecuado en el what this momento destructive preciso? emotion, anger, actually did Trata de analizar lo to que your mind. hizo esa And if emoción you said something wrong to the other negativa, por person, ejemplo, la ira how did o la the person irritación. react? Yeah, O si le see dijiste algo what kind of negativo a esa experience you had persona, mentally. Yeah, if it cómo was reaccionó, qué experiencia mental disturbance or tuviste en not, esa situación. and unhappiness or not. So ¿Sentiste try to analyze for felicidad yourself o no? Trata what the mind de center in analizar that regards esa of that experiencia situation. tuya Yeah, so con esa analyze it mente from a neutral perspective for de about ira. Trata de a minute or two. analizarlo durante 1 o 2 minutos desde una perspectiva neutral.
And then try to see that this Y ahora destructive emotion, anger, came up intenta ver and then disturbed your mind, caused kind of unhappiness, que cuando and esta later on also disappeared again. Right? emoción So negativa try to see that surgió y aspect as perturbó well, tu that mente, this- después también the desapareció. disturbance that comes abides and disintegrates. Trata de You see ver, that as well. de recordar cómo esa perturbación mental también se desintegró, desapareció. And then try to come to a conclusion that sees Y that trata de llegar a la this conclusión mind of irritation or anger, so de to que esta say, mente de irritación o de ira disturb your mind, and perturba you tu lost the peace of mente, mind, you te couldn't hace think properly, perder la paz you mental, might have said something wrong la to the other capacidad de person, pensar correctamente, que tal vez te and hizo then decir actually algo analyze that negativo a this alguien. mind of anger actually is not very constructive. Trata de analizar and cómo esta only mente de causing ira no harm es rather algo than any benefit. constructivo, So que try no to te come to that beneficia en nada, conclusion, solo and then focus genera on that daño. conclusion for about a minute. Y si llegas a esa conclusión, trata de enfocarte en ella durante un minuto más o menos. All right, so then we stop Muy bien, ahora lo dejamos aquí. this contemplation. So next time when we do more meditation, then La what we próxima try to vez, do is, it's kind of the transformation happens when you get convinced about something. la Right? That means transformación aquí that se produce cuando if te you see the convences de faults algo. of destructive Por emotions, ejemplo, si ves las and you see the faltas de las benefits, emociones we destructivas do next y time, the benefits of los practicing patience, for beneficios example, de la right? You paciencia, por analyze ejemplo, that a través this del mind of anger análisis que actually hacemos en only estas causes meditaciones, disturbance and analizando causes cómo one la ira, to por ejemplo, suffer te and making the wrong perturba, te hace decisions. Yeah, sufrir, so you see etcétera, that, las consecuencias you come to a negativas, conclusion. tú ves esto y llegas a una Then conclusión you focus on that conclusion. y te enfocas en esa So that conclusión. leaves a kind of potential in your Eso mind, kind of, te deja un aha, it's potencial like this. en la mente que dice, esto es So that gives us así. an insight. Nos da Then una next time, pequeña what we also do is to comprensión, look at the ¿no? mind of practicing patience. Y luego So that haremos, por means ejemplo, that otra if you meditación keep your mind calm, you much que analiza easier las ventajas de capable mantener una of mente changing en the calma, con paciencia. It's true, right? If you have a person in a meeting Si tienes who is very irritated, then it's una not persona very well en una reunión que está muy person irritada, to lead a meeting properly. But if you have a no es person alguien que who vaya a is poder guiar capable una reunión, por ejemplo, of, pero una persona que es keep their estable mind cool and y que es listen capaz to de mantener everybody la and then mente en move calma y back and forth fría, in the conversation, the person is very puede skillful llevar and mucho mejor, capable con mucha más of habilidad y avoiding capacidad irritations among the people, right? una So reunión, ¿no? that means if you see the mind of practicing patience in Entonces, si that ves regard, los you analyze beneficios the de tener una benefits, mente que practica la and then you come to a paciencia, conclusion, and then you llegas a focus esa on conclusión the y te conclusion of enfocas those en eso. benefits. So La you have on conclusión one side, sobre los you beneficios de have la the paciencia. faults of Entonces the tienes destructive emotions las and the faltas de las benefits emociones of negativas the y los constructive emotion. beneficios de las emociones And then because of constructivas. you convinced about the Y reasons cuando te has convencido and de the las insights, razones then y that actually la transforms your comprensión mind. profunda de estas So that dos means that we go into more situaciones, details. It's eso more to say about transforma la mente. techniques to actually transform the mind. But that Hablaremos en gives you have a más little bit detalle idea de esto, ¿no? Pero esto es of para daros un poco these una points, idea right? de estos It means puntos. that you see the faults of destructive Ves emotions las faltas de las versus emociones the benefits of the destructivas constructive ones. versus And that's what it is, right? If we los are convinced beneficios de about las something, we positivas. change to that Y, direction. y- Yeah, so that y- y over se time, produce así, cuando te because the convences de destructive algo, emotions are very, tu very mente sneaky.
cambia They hacia make us believe esa they're convicción. correct. And they Las make us emociones believe, oh, destructivas son muy if you get tramposas angry, you get porque something out of ellas this. creen que tienen Or, razón. or a Cuando uno se desire to enfada, get it, you dice, get something out of it. claro, But tengo actually, it's motivos just a para kind estar of, enfadado, ¿no? a person who lies to you, Son and muy you believe engañosas. that person, right? Yeah. So over time, if you know Entonces, con el that these paso del destructive tiempo, emotions also si are not in accordance sabes with reality, que estas it's emociones tough, destructivas right? no están de acuerdo con la Then you look realidad, them straight into the face, and entonces puedes then mirarlas a la there's a cara possibility for them y a not to partir de ahí be able to generas deceive you anymore. In similar la way, posibilidad de que no te a person engañen who lies to más. you and you know the person is lying to you, the person will Como, give up lies como, at a certain point como of si fuera una time, persona que te because está there's no point. mintiendo. Cuando tú Yeah. sabes que te está So mintiendo, ya these destructive no te vas a emotions are creer, da not in igual lo que accordance with diga, ¿no? reality. Pues They, eso, they estas like to emociones deceive us. destructivas no están de acuerdo con la So the realidad. more we're Ya no aware nos of those podrán aspects, then they lose engañar the en potential la to medida en la deceive que us. seamos You know, so conscientes that, de yeah, esos that'll take aspectos time. suyos engañosos, ¿no? That's not going to Les happen hacemos perder poder sobre nosotras. tonight, or it's not going to happen Bueno, no, in casa, in 1 or 2 eso no va a pasar esta two noche, models. Yeah, no va but a pasar en the un par de techniques we go módulos, over in pero more bueno, detail, vamos a hablar de slowly, estas it's técnicas going to más en work detalle over una y time. otra Yeah. vez. So that means that if you see those aspects, Esto significa que si ves that, estos aspectos, you see the faults of the destructive ves emotion, las you see faltas the de las benefits emociones of its negativas antidote or the y los constructive beneficios de emotion, sus then antídotos o there's transformation emociones happening. Right? So as the positivas, Buddha said, la transformación samsara and nirvana is created by the mind. sucede, ¿no? Buda Happiness and dijo, suffering is el created by the samsara y el mind. nirvana son creados por la mente. So it's La all in felicidad y our el hands, sufrimiento son creados basically, por la mente. Está en what nuestra we like to mano. experience in the future. Lo que queramos This law experimentar en el within our futuro continuity está of en nuestras consciousness manos ahora. of anger produces suffering. Las And causas practicing están patience en la produces continuidad de nuestra love and kindness conciencia, produces happiness. porque la That ira law of produce reality, the sufrimiento, Buddha didn't el invent or amor something like that. produce felicidad. He just analyzed the mind, right? Analiza la So mente y sometimes it's very decide qué es lo que interesting, quieres if generar you wake ahora. up in the morning and you Es wake muy up with a interesante happy feeling, cuando te and levantas por then la at mañana the con end una of the day sensación you're unhappy, agradable and y then al you final del just día have to go estás back. Where triste. did Por where did ejemplo, it start? ir hacia atrás y You decir, know, ¿dónde it's empezó very esto? interesting. Eso es algo muy interesante, Because ¿no? most of the time we Porque la just mayoría de our phone veces or simplemente on estamos the mic perdidos ahí con on the screen. So most con of the una time pantalla, our con el mind is teléfono. occupied La by mente la tenemos siempre sensory ocupada perceptions. con Yeah, so it's percepciones important to sensoriales, pero es sit down and importante analyze. sentarse un poco y And you're analizar, very lucky, very reconocer lucky. la fortuna que You can't believe how tenemos. lucky you are, because No podemos, es increíble if you ask an average la person on the suerte que street to sit tenemos. down in a room without any internet, Si le dijeras a una without persona anything on the cualquiera, a una persona walls, normal de la calle, just a que se chair, sentara en silencio, or sin internet, en and una just ask them to habitación sit for 5 or let's durante say 10, 15 minutes. For 10 o some 15 people, it's very minutos, difficult. para muchas It's very hard. personas es algo muy difícil So that estar means sentada that simplemente sin they hacer don't know how nada, to deal porque no with their saben inner life, because they're cómo always tratar con sus emociones, distracted porque by siempre other están things. So the distraídas por first cosas step is, if you externas. don't understand your inner Si no life, how can entiendes tu you vida become a interior, better, happier human being, right? ¿cómo So vas a that's ser very un ser important, humano más because the feliz? ¿Cómo vas a happiness llegar a comes ser from más the feliz? mind, Porque la and felicidad wealth proviene from de the ahí, mental de consciousness. interior, de So that de la mental consciousness conciencia has to be mental. understood. La conciencia mental What debe is ser mental consciousness? What are the entendida. mental factors? ¿Qué es la And conciencia mental? when ¿Cuáles do son they los come up? factores And how do they mentales? disturb me? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo And me how do I perturban? generate positive ¿Cómo ones genero los and get rid of negative positivos? ones? ¿Y So those kind of things will cómo come elimino los quite a bit. negativos? And it's important to know that Todas the esas main cosas mind has many of son these kind of mental importantes. Tenemos que factors saber que la to mente function mental, que la properly. conciencia mental, la mente So there's a principal tiene mental factor muchos factores concentration that helps us mentales. to concentrate. When Tenemos we're reading a el book, for factor mental example, de la concentración, por to ejemplo, cuando prevent leemos un libro, having the idea of, oh, what did I read again? And we completely forget what we read. cuando no lo So aplicamos, that's kind of lees mental algo y factor that luego se helps te ha us to olvidado concentrate. inmediatamente, ¿no? Also, that's important to generate, and especially in the next model. En el siguiente módulo hablaremos de esto, por ejemplo, cómo desarrollar más concentración, que es un factor mental muy importante. También, como hemos hecho en esta breve meditación, veremos cómo usar la meditación analítica para analizar nuestra propia mente y ver los beneficios de los estados mentales positivos y los perjuicios de los negativos. Es decir, podemos transformarnos.
Y no transform to solo become a happier human being and transformarnos y ya está, sino all the way transformarnos up to para ser nirvana and enlightenment. Because the unos continuity of seres consciousness humanos never mejores, más stops. felices, hasta el Yeah. nirvana y la So iluminación. Tenemos ese potencial. that's we can see in the near-death experience, in deathbed Podemos, visions. People podemos do ver a en lot las of experiencias research cercanas a la around the muerte, death process. Most people have la a mayoría de very good gente experience han tenido in experiencias death. Yeah, muy so buenas cercanas a la when muerte. dying. Las Why? personas que Because estaban consciousness muriendo. ¿Cómo? becomes mental consciousness ¿Por takes qué? over. So Porque la sensory perception conciencia actually stops. mental toma el And poder, then por when así the decir. consciousness Las remains, then percepciones the subtle sensoriales acaban becomes kind of blissful and happy. y cuanto más That's why people sutil who have es a la near-death experience, conciencia, in más most cases, gozosa es la they're experiencia very que la persona discouraged siente. when they come back. De hecho, que algunas estaban como muy So desanimadas it's cuando very volvieron a la interesting vida por because most people comparar fear con lo que death, acababan de right? sentir, ¿no? But Porque actually, ya no lo the vuelven a people who sentir. experience death, actually, they say it's yeah. Then they're discouraged to be back in the body again. So that Algunas means that estaban como the desanimadas cuando body volvieron a su and cuerpo. Es decir, especially when we talk about el sensory cuerpo, perception y sobre todo cuando has hablamos de las limitations, percepciones has very strong sensoriales, limitations, tienen but the mental limitaciones muy consciousness is fuertes, pero la beyond conciencia limitation. mental está más allá de So that cualquier means that limitación. we saw last time. Como Since vimos en la beginning sesión of time, anterior, the mind desde un is tiempo sin origen, beginningless sin and principio, endless, as we dado que la discussed. mente no tiene origen So ni tampoco that tiene means the fin, mind you can eso never stop. significa que The no body is puedes easy enough. parar a You la put it mente, somewhere nunca. on the bed and you fall asleep, but El the cuerpo es mind muy you can never fácil de stop. parar. The Cuando te continuity of acuestas y te consciousness quedas dormido, remains. el cuerpo se And detiene, ¿no? then, Pero la mente because of no. that continuity of Y consciousness that debido a esa remains, continuidad de the la more we develop it, conciencia, the easier it cuanto becomes. más la So desarrollemos, we see that in children, right? Some más children have fácil an va a ser inclination to transformarla. kill other insects, or some children have an Puedes inclination ver to a save niños o insects, niñas que, right? Or to perdón, save life in general, que tienen la tendencia de and matar to kill. insectos, You can see mientras that otros que on tienen little la kids tendencia de cuidar la vida o before they're being cuidar taught. So that antes de que means nadie there's les diga lo que many tiene que hacer. habituation Es patterns decir, that eso we significa can que ya carry hay on muchos from patrones this to the next lifetime. So mentales that's a kind of que han sido transmitidos de continue una to vida a la explore, siguiente. Es algo the que deberíamos continuity of explorar, consciousness. ¿no? La So continuidad de la it's very conciencia. interesting stories. Hay muchas historias muy interesantes al respecto. There's one story in Israel, even Hay una a historia crime was en being Israel. solved in 2 lifetimes. You want to hear Un the story crimen or se no? resolvió en 2 vidas. No sé It's si lo very habéis interesting oído. one. Es algo muy So interesante. there was a boy who was killed Un with an niño, axe un chico, que on the fue head. asesinado con And un there was still a hachazo en la birthmark cabeza. of the young child. And Y the young child otro remembered the previous village nació, and the people there, nació con everything. una So marca, in una great cicatriz en la detail. cabeza So that was all being que examined, recordaba a su asesino y And lo que then pasó he en su told vida his parents, anterior. do you want to know where my body is? Entonces, este niño So le dijo a los they padres, went ¿queréis to a saber dónde place está mi and cuerpo dug up the anterior? body. And then he said, do you Y, also want to know who did it? queréis saber también quién lo And hizo, then quién they me found the mató. person. And then Y actually the encontraron a person la was persona, so encontraron el moved by the whole cuerpo. story that he went to the Y, police station himself, So it's very interesting that there's bueno, many of these acudieron case a la studies policía y el of crimen se resolvió. the continuity of consciousness with Es algo habituation muy patterns. There's interesante cómo very los interesting books patrones, from ¿no? Professor Stevenson with the Estos, habituation that carries from one estos personality to the patrones next. se llevan It is very, de una very vida a la interesting. siguiente. David And we Stevenson ha see that escrito also in the libros muy monastic gordos system sobre esto, ¿no? with En el sistema incarnated lamas or monástico, something like that, that en they're el sistema capable monástico tibetano tenemos los lamas encarnados, los memorizing maestros encarnados, a que text that pueden, takes an average person a few que por weeks ejemplo, to para memorizar memorize. un texto que a una But persona they can normal le do lleva this in one semanas, reading or something ellos like lo that. pueden hacer It's con very una interesting lectura solo. to see Es that increíble ver certain esto, people, they have the habituation porque built up over. And the han same with Mozart, construido for una example. habituación, You un think about hábito Mozart. mental en vidas He anteriores, was ¿no? capable of composing Mozart, por music, ejemplo, very complex, podía componer música muy at a compleja very, very young age. Right? con edades So muy, then muy sometimes you can tempranas. question, where did it come from? Podrías cuestionarte, ¿de dónde viene Because eso? Anyway, there's a lot of things for you to research, right? Hay To muchas cosas see para investigar, if ¿no? it's really Y true, ver the si continuity of realmente es consciousness cierto as o well. no And este if continuity of continuum mental, esta consciousness, continuidad de la because conciencia de if la que that's the estamos hablando. case, Porque si if este es el the caso, continuity of consciousness beyond that is everlasting, then if you train your mind, claro, then porque
when you train your mind, Si la then conciencia mental you go in particular tiene, direction. Yeah, we talked about last time Buddha nature being of two aspects. Yeah, Buddha tiene ese nature aspecto de that is there no tener by fin, nature, and significa Buddha que la nature that puedes has to be ir developed. entrenando en un So it means determinado camino. if we Hemos hablado develop de ese over a long potencial period que of time, tenemos, el we natural y el que can tiene que ser subdue our mind, desarrollado. and then not only El subduing potencial our mind, but búdico, also eliminate these que es destructive natural emotions and per se, eventually que forma achieve parte what we inherente de call la this, mente, y yeah, también el Buddha potencial búdico aspect que of debe ser nirvana. And desarrollado, that's desarrollado hasta el punto de that kind of alcanzar transformation el nirvana o la is liberación possible o la iluminación. with the present Y conditions we eso have. So that's why es the posible con precious las human condiciones rebirth, presentes que tenemos ahora. Por as we eso, started with el today, precioso renacimiento humano is a kind of con el que empezábamos a hablar feature en la sesión having like es algo various extremadamente qualifications or capacities. We very fortunate we have that. extremadamente So we should afortunado, see that it's precioso, very raro. fortunate and it's very rare, you know. Puedes If you ver cuán look at the 7 precioso billion people on this y planet, raro es analizando who todas las of them is condiciones actually really de las que interested disponemos para transformar la mente in y spirituality or comparándolo changing the mind? It's con el very, resto very de few, very población few. planetaria. Among the Hay very few who poquísimas have the slight personas o interest, seres who con are estas actually really condiciones. saying, "Oh, I'm going to do something with this." De las It's pocas even personas que tienen less people, interés, right? And ¿cuántas de then ellas among dicen, those no few solo tengo say, interés, sino "Oh, que voy a let's hacer do algo? DB, Discovering Buddhism." Y además, dentro de That's esas, even less vamos a people hacer el who curso do de that, Descubre el right? So Budismo. if you ¿Cuántas think de in entre those todas? lines, you're very, very fortunate Si to lo have analizas, this descubres present la opportunity, inmensa you know, fortuna de que to dispones change the ahora mind. por So you tener should esta also, oportunidad para transformar feel tu happy mente. about it. Geshe Puedes Ten, sentirte one of the feliz con eso, great Kadampa masters of the como past, los grandes maestros he was very Kadampas del honest with pasado. himself. When he made a mistake, Había he gave himself a scolding. un maestro And Kadampa when he que did something well, he cuando patched himself on cuando the se shoulder, said, equivocaba "Oh, se well done, regañaba well a sí done." mismo, pero que cuando hacía algo So bueno se daba that's also palmaditas important a for sí us mismo sometimes en la to espalda. do, Eso es bueno. to Eso es bueno see how hacerlo. fortunate we are and Ver use that opportunity cuán and not afortunados y waste it. afortunadas You know, somos because I said y before, aprovechar esa it's very oportunidad. easy to Como he think, dicho "Oh, antes, Namdak, what Namdak is telling us is making all sense." But yeah, es there's also muy the fácil social decir, spiritual wow, side, and maybe another time. Nande nos está That's what we contando call este rollo, que laziness. bueno, no está mal, pero It's a kind of ver, the de laziness of momento lo voy a dejar procrastination. como aquí de lado y ya To volveré a ello más tarde, ¿no? not start with Es muy things fácil today, no empezar because hoy, we Buddhists will say we can die tomorrow. porque como We budistas we decimos, crack a lot of jokes about podemos dying, morir mañana. but Hacemos it muchas keeps the bromas mind sobre healthy, morir, pero es and it also helps us to motivate ourselves. para motivarnos y para mantener la Because mente as long as sana, we have this porque incredible potential mientras tengamos este potencial within increíble us, en the nosotros y conditions to nosotras, study things like y las discovering condiciones Buddhism, para estudiar cosas como to meditate descubre all el the budismo time, y para it's meditar, mind-boggling, esto to see es we only es very, algo very few out of sobrecogedor si billions of analizas people on cuán this planet poquísimas to personas hay have con this estas incredible fortunate condiciones. situation. So yeah, this is part of my pep talk. Sometimes I have to give pep talks as a part of my job description also a little bit. Esto es parte de, So it's important, de mis funciones, de las funciones de mi invest in trabajo, dar este to tipo de invest some charlas que a time veces in suelto, these ¿no? kind of programs, because you can do a little bit Buddhism here, a Porque little bit there, a little bit es this, a importante little bit that, but comprometerse, puedes hacer you un never poquito de get a real estudio aquí, un complete poquito de allá. picture, Es right? So a importante program like this gives aprovechar you un programa within como 2 este, el de years, Descubre gives el you an Budismo, incredible porque kind of en 2 overview años of tienes una the whole visión Buddhist path, with general some very practical increíble de aspects, muchos aspectos del especially the budismo, ¿no? next Algo model, you know, ya con cierta how to meditate. profundidad. Yeah? Por So that ejemplo, means that en el módulo siguiente que hablaremos de la we have this meditación. incredible potential Entonces, that tenemos our este mind potencial enorme en is nuestra capable mente, of que seeing that these nuestra destructive mente emotions are not an es innate capaz part, de ver but que las temporarily emociones they not destructivas no become son the parte inherente reality, de so we can ella, move and que change them. son, Yeah? And we can move and change them que all son the way up impermanentes, que no to están de acuerdo enlightenment. con la realidad y Why? que podemos Because eliminarlas y transformar we la can mente hasta take la these iluminación. ¿Por emotions qué? away, Porque and podemos we can eliminar las allow them to emociones be. negativas So that y means evitar that que surjan that nuevas. incredible potential we all have, you know. And that's Ese es going el a step potencial que further to tenemos todas complete y that todos. aspect of the potential. That means our mind, Y para completar para the realizar nature ese of our mind potencial, is free of these kind of states. The ultimate disponemos nature de of our mind is free of any claro, form ese of potencial destructive emotions. natural, It's free of any form of el afflictions. natural, es Like the que clouds are not a part of the blue la sky. naturaleza fundamental de nuestra mente está libre por So completo de in the cualquier same way, perturbación. the ocean on the surface is Como el moving, cielo but está deep down libre siempre below, en última there's no instancia de movement, nubes, right? So ¿no? that No means forman our parte mind intrínseca can de él.
Pues, o igual que la superficie del océano, que cuando está muy revuelta, a pesar de ello, en el fondo del océano la calma es total. Pues no, no es solo que la mente esté vacía de existencia inherente y que no dependa de sí misma, depende de causas y condiciones y otros elementos, de experiencias externas, objetos, etcétera. Pero no es solo cuestión de decir eso. El tema aquí es cómo nos relacionamos con las situaciones partiendo de este potencial que tenemos en nuestra conciencia mental. Es algo fascinante explorar la mente y su potencial. Bueno, esto es de lo que quería hablaros hoy. Luego tendremos preguntas y respuestas y la semana que viene tendremos una sesión de preguntas y respuestas y repaso. Los maestros asistentes darán esas sesiones, pero creo que en este caso Geshe Nanda será quien guíe la nuestra para el grupo de hispanohablantes. Después de eso empezaremos el nuevo módulo, en el que exploraremos un poco más sobre la meditación, que es la meditación de emplazamiento, la estabilización meditativa, la meditación analítica, cómo transformar la mente en una dirección determinada, qué técnicas seguimos para eliminar emociones destructivas y generar estados positivos, para conseguir estados mentales más estables. Bien, veo que hay algunas manos levantadas. Bien. Sí, dice Geshe-la que os diga a todos que la semana que viene estará con nosotros. Bien, la primera pregunta es de Sara. Una pregunta sobre la ira. Not let it kind of control you and your actions. And obviously the meditation we did was really useful today. But do you have any other suggestions of how to deal with it? Because it's such a powerful emotion. ¿Tienes alguna otra recomendación sobre cómo lidiar con la ira cuando en ocasiones a mí me sobrecoge por completo? Sí, en el siguiente módulo hablaremos más de ello. Suprimir nunca es bueno. Y tampoco permitir que surjan una y otra vez tampoco es bueno. Pero si lo observas con distancia y lo aceptas, la emoción pierde potencial, porque no te relacionas no te involucras con ella, ¿no? Tratas de verlo desde fuera, estás convencida y estás convencida de los perjuicios de esa emoción, ¿no? Entonces, la próxima vez puedes decir, oh, la detectas y dices, no voy a seguirla. Y con el tiempo, esa emoción negativa va perdiendo el potencial de controlarte, ¿no? Porque puedes llegar a esto con el razonamiento, porque la emoción negativa utiliza su propio razonamiento, ¿no? La ira, fíjate, me siento así porque esta me ha dicho esto, cómo se atreve, no sé qué, pero puedes transformar todo ese proceso aplicando otro razonamiento tuyo más en concordancia con la realidad y alimentando la convicción de los perjuicios. Además, puedes aplicar el antídoto, por ejemplo, en este caso, la paciencia. Cuanto más convencida estés de las ventajas de la paciencia, más capaz
vas a ser de solventar problemas. La próxima vez que surja la ira, esa convicción en la paciencia te va a permitir aplicar ese antídoto que evite que sigas, que te involucres y que sigas bajo el control de la ira, por ejemplo. Okay, thank you, Sarah. Next is Agnes. Agnes, Hello, Gashila. Thank you. I have a question for the consciousness. una It's pregunta very sobre, long. sobre la So, conciencia. you have mentioned a lot of time that about the consciousness will remain in the body after clinical death. So, Has hablado de la is it consciencia only que happens permanece on those who en el died in cuerpo incidents, or those cuando el cuerpo está senior clínicamente muerto. practitioner with a clear mind? And also, how do we know if there is no nama around us? How do we know that if the consciousness is still in the body? Claro, ¿cómo sabemos And que cuando what el if- cuerpo ha muerto what clínicamente, if cómo the sabemos que la conciencia consciousness is still permanece in en the el body cuerpo and we o ya se ha cremate- marchado? En el I caso mean, de estos grandes yeah. lamas que we estaban en estado de cremate luz clara, the body? está What claro, hay happened with signos, it? pero ¿cómo Thank you. lo sabemos en el caso de una persona normal? Yeah, so Casa, the first one was? The first one was, is it only happen for those in incidents or senior Bueno, practitioners? y además So está la pregunta de si basically, esto it depends ocurre on many solo factors, right? It's not- en casos de it's muerte not black violenta. and white in the sense of for every No, a person ver, is esto no this es amount of time. blanco y depends muerto on many en causal cuanto a conditions. cuánto dura esa It's different transición. ways of Depende de dying, muchas right? And circunstancias, because of that formas de also la probably muerte, a certain aspect consciousness leaves quicker ciertos than han- another- con- other- hay other ciertas types. situaciones So en las it's que very la difficult to conciencia say, abandona you antes know. el cuerpo. It Hay depends on the mucho que decir individual. sobre There's esto. many Depende de cada causes. individuo. Hay muchas causas But, involucradas, pero yeah, an average person in the early para una days, persona they said media, to leave the body untouched for 3 days. se habla de 3 you know. días. Esto es lo que So se dice that's in the en los West textos practice world, tradicionales. especially the medical, in En el budismo hospital, tibetano right? tradicional se But habla de if no you have tocar to el move cuerpo the de la persona body, que ha then muerto it's durante always 3 advisable días. to touch Pero bueno, first the en crown of the Occidente es head, for difícil. example. Yeah, Es the first útil, por place, ejemplo, if you have to touch tocar the body, el then cuerpo. that's Si tienes important que to tocar do el that, cuerpo, Then, empezar por la yeah, if there's coronilla en no, primer lugar. Es importante hacer esto. to let the consciousness leave the body, it's not always in our capacity Porque to permitir que be la there at the conciencia right time, abandone So el there cuerpo, are practices that can be done. For example, no siempre the vamos a monks estar ahí para recite, acompañar a esa persona, Root pero Tantra, hay Kriya Samaja, hay beyond prácticas que chapter 5 to podemos help the hacer. consciousness to leave the body. Hay Example, capítulo how 5 del protestation texto can sobre be done. Guya Samaya, habla But yeah, it's en not detalle de las always in prácticas que our, se pueden hacer al respecto para ayudar a esa capacity, and persona aun sometimes cuando you no can estemos see a presentes. drop, En ocasiones puedes ver cómo hay liquid, una yeah, mostly blood gotita de coming out of líquido the que nose, for abandona example, right? la That's nariz. kind of a sign. Eso es Or un you can feel signo around the heart de que that there's no warmth anymore, right? la conciencia ha abandonado el cuerpo That's one of the o signs that ya no although hay clinically is dead, the body is generally tibieza en speaking la zona cold, but central del around the heart pecho, is still a little bit warm. aun And cuando you las can see personas also with these estén clínicamente meditators, muertas, feel that mind of mantienen death. todavía cierta temperatura en esta So zona there's a few central things where you can check. But it's good to del check with pecho. an authentic lama who actually Pero can bueno, do these observations, if Lo más, possible, si and puedes, pues que un decide lama what to do. auténtico pueda hacer observaciones al respecto y que te So indique the lo que last hacer. question was like, if we send the body to burn, Pero if entonces, the consciousness is still there, so will it affect the future life or ¿qué pasa si enviamos el anything, cuerpo any al effect in the crematorio body? cuando la conciencia Yeah, todavía está ahí? how ¿Eso it afecta affects, that's also difficult, al yeah, bardo o la to say, siguiente right? vida? Depends on many aspects of the Depende de muchos individual, aspectos de cada as individuo. well, you know? So it's also not that black and white. You say, oh, No it es just happens, blanco y and definitely negro. this is the result. You know, it's not- No es it's very que ha complex. ocurrido esto y el resultado Karma, es as we este. come No, later el on karma in es the algo model on discovering karma, is a very complex Es algo process of muy causal complejo, es un proceso relations. muy complejo. So there's not that black and white, but is it advisable to do those acts? You know, Entonces at least kind of try to do that after 3 days. es aconsejable hacer todo esto después de los 3 días. Sí, para estar más o Thank menos seguros de que you. la conciencia ha abandonado el cuerpo. Thank you, Agnes. Next we have Marwan. Yes, thank you. So my La question siguiente comes like pregunta. probably would look like from a skeptical view.
Desde un punto de So vista escéptico, there is this habituation tenemos pattern or habitual pattern that este keeps going patrón. from life to life. Mm. I'm completely on board with that. That's on an implicit level, probably, that moves from one life to the other. What I'm struggling with is that you said if we need the physical brain to have sensual perception. Sobre estos patrones que hemos dicho So que son I assume transportados that de una vida a la this siguiente a través de includes, la conciencia mental, ¿no? scenes, Pero faces, things that the physical eye records and remembers. Yeah. So Pero how claro. does that, how did that kid, for example, could remember faces and ¿cómo alguien puede scenes, recordar, por ejemplo, right? caras and o who killed him, etc., etc.? Not sí, that I am cómo alguien puede recordar, denying that, por I'm ejemplo, just caras o struggling sonidos de with una vida Yeah, pasada, sure. si estos han Sure. sido registrados a través de So conciencias that is sensoriales, actually no a not través de la sensory conciencia perception. mental? That is Eso no what es we una call mental conciencia, consciousness. la We respuesta. already Esto no son indicated percepciones that the Buddha sensoriales, indicated, esto forma parte de la conciencia I mean, it's not mental. only Buddhist thing, also in the Hindu tradition we find very similar kind of interpretations. Buda that indicó, you have sensory también en perception el and we have mental hinduismo, consciousness, right? se habla So mental de consciousness, knowing things like clairvoyance, for example, de las conciencias sensoriales y la conciencia mental. by Esto mere también knowing se it, comparte con el meaning hinduismo. there is no reasoning whatsoever. It's not a reasoning consciousness, it's just knowing, right? So that's La kind of conciencia the mental clairvoyance of conoce. children Por remembering ejemplo, previous lifetimes. They just know. es They una don't forma de reason, oh, clarividencia this happened because of this and this. They just know. el que en So ocasiones el que in a similar niños o way, niñas recuerden if you, aspectos de sus vidas how can you pasadas. relate to that? For example, No lo recuerdan a través de un proceso de yeah. razonamiento, simplemente es la conciencia mental que It's conoce. probably very similar to Es probablemente I don't similar know a... how to say that. You can see it's a kind of mental consciousness, but it's not sensory perception. You see that or not? Puedes ver que a lo que nos referimos cuando hablamos Maybe another example is de this niños... out-of-body experience that. Yeah, A for ver, example, same thing. a ver, por ejemplo, experience, experiencias right, cercanas in a la operation muerte. theater, that the person sees Las what is happening, La persona not with the eyes, ve but lo then que with está mental pasando, consciousness. pero That means no lo ve con when los the ojos, lo ve mind con la gets more conciencia subtle, mental. yeah, La mental consciousness has the conciencia capacity mental to se vuelve see, más hear, sutil. think about La things. conciencia You know? mental tiene la So that capacidad de means that percibir, because de ver y our ordinary escuchar, sensory perception is very pero, much related with the physical brain, pero right? And that's a very niveles clear. más The sutiles, cognitive science, the research is los very sentidos solid. están conectados al cerebro, eso está But when it claro. talks about mental Pero consciousness, cuando hablamos that de la conciencia correlation mental, is a very, very new one. esa correlación And entre that la means conciencia in mental y el out-of-the-body cerebro experience no that está tan clara, the person is brain dead at a porque particular el cerebro time, está but still muerto knows exactly what the surgeon y la was doing, persona, you know. se han documentado casos de personas con That's el a lot of cerebro evidence. clínicamente And in the parado, out-of-the-body inactivo, experience, y la the persona evidence, seguía what an ordinary viendo al equipo neuroscientist will médico lo que say, hacían oh, con ella, ¿no? oxygen the flow to the brain stops. People see all kind of things, right? But actually, if you look at the data, that 88 Si to observas 94% of what people perceive in los out-of-the-body datos, experience, entre el in the 89 y el near-death experience, 94% de las is personas valid. It's been que han tenido una validated. For experiencia example, cercana a la the muerte, person lo sees que where the nurse comentan put the dental, ha sido for validado example, or positivamente. here Es decir, comentan detalles de It's que also ocurrieron very en ese interesting, momento que han the podido story ser about luego when the person contrastados. had a cardiac arrest, right? He got Esta out of the persona, body, and the doctor was este saying, "Come ejemplo on, de, get back, sí, bastard, come on, claro, go on." ¿recordáis el caso And ese then de later on, he esta persona a la talked que to estaban the intentando surgeon. He reanimar said, después "Can de you please un watch paro your language?" cardíaco y Because some el people doctor get estaba mad. insultando, vamos, So cabrón, that's interesting. vive, That's ¿no? Y mental luego consciousness, right? esta We persona don't talk recordaba about cómo le estaba sensory perception at insultando. that time. Yeah. Es decir, es la conciencia mental la que percibe And estas that's very cosas well en ese documented if momento. you're interested in Y esto está muy bien books on documentado the si near-death te experience by si te Wim van Lommel, interesa. for example. It's very El clear. doctor Yeah. Loman, por I ejemplo, tiene believe varios I libros. just still find it hard to understand. So, Sí, because me resulta our difícil de ordinary entender. perception is very Claro, much porque on nuestra sensory perception, and, percepción sensorial es mental muy consciousness is quite coarse. right. But when you ordinaria, get some experience of muy burda en ese meditation, then mental sentido, pero la consciousness becomes more conciencia mental subtle. es mucho más And sutil y then puedes we llegar a can eso a relate través to de la the needs much meditación. better, probably, so that's lacking for us at the moment, Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you, Marwan. Next, we have Leonie. Hi, Leonie. Yeah. Hi, thank you, Geshe-la. Hi.
my question relates to the wish fulfilling golden sun reading that we've got. All right. El When sol it que talks about concede the perfect human todos los rebirth being deseos, que es useful, un texto que it han estado mentions estudiando one of the recientemente, reasons being because you can create merit in a very short time, but it doesn't say how you keep that merit, if you know what I mean. So what is it we should be doing if you know, how does that work if you've got time to? So merit means méritos. accumulation of La pregunta virtue or tiene que ver positive virtues, right? con la creación de So méritos y that cómo means that if mantenerlos. you, Mérito like, significa la studying creación de deeply, virtud. training Por your ejemplo, mind to become si a better entrenas human tu being, mente, helping others, ser it's una kind buena of persona, estudiar positive este things, right? So curso, that's son Yeah. cosas accumulation of positivas. virtue. Es And una acumulación de accumulation virtud. of virtue in the La sense acumulación of de virtud en el sentido potentials are de being built up in your continuity of consciousness, continuar, of positive construir things, o right? So acumular the more positive things you potencialidades create en tu potential continuum of, mental. the results will Cuantas come in the más future as well. potencialidades estés creando, Positive deeds is happiness, más right? So that means that posibilidades de obtener the more resultados positive positivos potentials tendrás we en un create futuro. Cuantos over más time, potenciales that positivos leads to crees, more happiness. eso In a te similar va a way, llevar if we a más eliminate felicidad en el negative futuro. aspects of the Y lo mind, mismo, si then we eliminas prevent aspectos suffering. negativos de la If we mente, create vas a merit or accumulate prevenir virtue or positive potentials, sufrimientos then it futuros. creates happiness. So if you do it properly, Si lo and haces there's bien, purification techniques as we y will hay do later on, técnicas de so you purificación, purify all negative para eso behaviors, purificas los and comportamientos sorry, I negativos, should say inputs, that comes later. You purify all negative behavior, right? purificas todos Then los you engage in comportamientos positive behavior negativos and positive deeds. So that means your y mind luego shifts in a particular direction, right? So acumulas that means comportamientos with having the positivos, present human rebirth, enfocas we tu are mente capable en la of dirección correcta, eliminating ¿no? all forms of suffering because we purify negative Eres deeds posible and develop our eres, mind in positive, es posible acabar con cualquier constructive forma de thinking, sufrimiento porque es so then we posible go upwards. eliminar todas And over las time, consecuencias we kármicas go into de los more actos sophisticated negativos, meditations ¿no? on Llegaremos a getting rid of eso cuando all hablemos de seeds and their de formas imprints of más negative deeds, and sofisticadas then completely purify the mind stream. And de then only the blue sky meditación remains que eventually, pueden purificar right? por So there's completo la no mente y clouds solo of dejar solo destructive el cielo emotions azul, anymore. ¿no? Yeah. Sin emociones destructivas, And sin thank nubes. you. And to dedicate that merit, do we just say I dedicate it, or Yeah. is there anything else we should be Entonces, doing? cuando I mean, dedicamos esos dedication is a kind méritos, of ¿qué prayer, hacemos? right? Yeah, La okay. dedicación es una We especie make de prayers all the oración. time. Hacemos We oraciones wish todo for el this, rato, wish for that. rezos, ¿no? But Son here, the deseos. dedication, there's a La difference between dedicación, dedication and prayer. hay Right. Because una if you diferencia say, entre la oh, I dedicación y la want to become a oración. Buddha for the benefit of all Porque sentient si tú beings, dices, oh, right? That's a que yo prayer. sea un Buda para el beneficio de todos, If you eso es una say oración. Pero by si tú the dices merits que por or los the virtue I've méritos o done la today, virtud may que I he become a creado Buddha, hoy that's Okay. llegue a ser un dedication. Buda, So it's eso kind es of una dedicación. canalizing or Eso structuring es the positive canalizar o potentials in a estructurar un particular poco direction. esos Because potenciales positivos que has creado eventually en una it will produce determinada happiness, dirección. right? Porque But eventualmente if va you a generar, canalize it to eso va a generar liberation or un efecto enlightenment, positivo. it's more Pero constructive in a si lo particular direction. guías hacia And la that's why iluminación, dedication eso is lo hace quite más important. constructivo. And Por eso then es muy importante the la further you dedicación. dedicate, the better. So if you Cuanto dedicate for más, enlightenment, cuanto automatically más, you get good rebirths, right? cuanto más So that lejos means we dediques, always quiero decir, try to cuanto más, dedicate far ahead, ay, and we get all the short benefits at the same time. cuanto If más you only alta dedicate, if you only dedicate, oh, cuanto may I más be alto happy sea el tomorrow, objetivo de for tu example, dedicación, ¿no? then you Mejor might será experience some happiness tomorrow, eso. but then that merit is exhausted. Claro, tú So puedes you say, dedicar by the para que virtue yo sea I've done feliz today, mañana, pero entonces may I mañana vas liberate all a, sentient beings. aun Then cuando lo it consiguieras, creates ¿no? happiness Acabas within something con more, la right? virtud So, acumulada, con ese potencial. Thank you, Entonces tiene Geshe-la. sentido all dedicarlo right. a largo Yeah. plazo, con una Thank you, visión Leonie. Next we have muy a largo Jeff. plazo y muy alta. Yeah. Yeah. Hello, thank you, Geshe-la. Well, I don't quite have a question. I just wanted to relay a story from my doctor that's... Quiero contar una historia en relación a la impermanencia y la muerte. Hace unos años fui a ver a mi doctor a los 57. Y sí, porque yo estaba muy cansado, tenía una especie de astenia o algo así. Y el doctor me dijo, pues prepárate porque esto va a ir a peor.
Y el doctor le dijo, en mi experiencia, los pacientes que tratan de aferrarse a su juventud sufren mucho más y envejecen más rápido que aquellos que asumen la, en fin, la decrepitud como un proceso natural. Thank you, Jeff. Yeah. Very nice. Thank you, Jeff. Next we have Erin. Aaron, yeah, okay. Thank you for the teaching. And my question was related to the modern, I guess, hype or popularity of mindfulness movement. Hi, Leon. It seems as though the mindfulness, like in the meditation that you just presented, was just the beginning. And do I have that right? That first you develop the mindfulness so that you understand that you're angry or whatever negative emotion. And Entiendo then que en la meditación que hemos hecho, tú primero desarrollas mindfulness o desarrollas esta atención plena y luego la aplicas de forma analítica para analizar las emociones negativas o lo que sea, pero es mindfulness o la atención plena, la práctica de la atención plena, solo una pequeña parte del espectro total de la meditación budista, o porque, claro, yo practico mucho la mindfulness, ¿no? Pero solo se habla de observar, no se habla de transformar. Yo digo, bueno, y aquí falta algo, ¿no? Y para mí es algo nuevo lo de que en estas enseñanzas estemos hablando de transformar. Bien, hay diferentes interpretaciones sobre mindfulness o atención plena, pero el significado real en la tradición Theravada, en el canon Pali, mindfulness es un factor mental que es el de recordar el objeto familiar o el objeto de tu meditación. Hablaremos en detalle de esto en el siguiente ejemplo, pero mindfulness es básicamente recordar el objeto. Hemos hecho una meditación analítica. Hemos hecho una meditación analítica sobre los perjuicios de la ira, los beneficios de la paciencia. Por ejemplo, llegas a una conclusión y tratas de fijar esa convicción y entonces aplicas mindfulness recordando esa convicción a lo largo del día, aplicando esa atención plena. Pero en sentido estricto lo que significa es sobre todo eso, recordar ese objeto de tu meditación. Thank you, Erin. Next we have Juliana. Hey. Thank you for the teachings. I have two questions. So one is in terms of habituation. Tengo dos preguntas. Una es en términos de la habituación o familiaridad. Eso significa que ya que los patrones, la habituación va de una vida a la siguiente, significa que la personalidad es una parte de la conciencia. La personalidad es la descripción de unas determinadas características de la persona. Son características, la personalidad describe una serie de características de la conciencia de esa persona. Es una etiqueta. La personalidad es una etiqueta o un nombre en base a algo. Uy, esta persona es muy maja o es muy enfadosa. Se basa en las cualidades de la mente de esa persona. En base a eso le ponemos una etiqueta, un nombre a la personalidad. Luego la segunda pregunta. Bien, en términos, por ejemplo, de la ira, puedo ver
como no es útil y es fácil para mí ver eso, pero con el miedo, por ejemplo. El miedo a veces es útil, es un mecanismo de supervivencia, o el dolor a veces es, el dolor está ahí porque te estás quemando, entonces gracias a eso puedes evitar el fuego, ¿no? Hay un equilibrio que puedes decir, bien, puedo usar el miedo, por ejemplo, para determinadas situaciones y a partir de aquí ya no es útil. Bien, tienes que definir muy claramente qué es el miedo, por ejemplo, porque el miedo puede ser no constructivo. Puede derivar a la ansiedad, por ejemplo. Eso no es constructivo, pero también hablamos del miedo en el budismo, el miedo al sufrimiento, es decir, asegurarte de que generas causas para evitar el sufrimiento, eso es una forma muy constructiva de miedo. Significa, por ejemplo, con la ira, tú miras, la ira produce todos estos problemas, debería tener miedo a sentir ira porque no quiero sufrir. En vez de pensar, oh, no soy capaz de hacer esto porque me da miedo cambiar mi mente. No, eso no es un tipo de miedo constructivo, ¿no? Okay, thank you, Juliana. Next we have Abelardo. Yeah. Abelardo from Costa Rica, yeah. Abelardo desde Costa Rica. Thank you. Wonderful class, Geshe-la. I have a question about the Prasangika understanding of Tengo una pregunta mental consciousness. de la conciencia mental desde el punto de vista prasangika. I know that the Yogacara or Chittamatra, they Creo talk que about the la escuela Yogacara o Chittamatra habla del Ale Vayana, pero no hay nada, ninguna referencia similar en la visión prasangika. ¿Cuál es la explicación de cómo la mente está constituida? Creo que tiene que ver con cuál es la visión prasangika del elemento de la mente que es transportado de una vida a la siguiente. Bien, las visiones desde Yogacara hacia abajo se habla de la conciencia base. La conciencia, por ejemplo, es vatántrica y en la prasangika es meramente imputado por la mente. Pero lo que significa en la madhyamika es vatántrica, dice, sí, si buscas, puedes encontrar algo. Porque si no encontraras la base de imputación, entonces no existiría. Pero en la prasangika dicen, incluso la base de imputación es inencontrable, porque en el momento en el que lo señalas, en ese momento se ha desaparecido. En la visión prasangika se dice que no puedes encontrar ni siquiera el objeto de imputación existiendo por sí mismo. Es una imputación, una mera imputación, hablando de la mente misma, porque es simplemente una colección de momentos. En el momento en el que señalas uno como esto es la base de imputación de la conciencia mental, ese momento ya ha pasado. No puedes, por tanto, señalar nada como la base de imputación de la conciencia. No hay nada que exista por sí mismo en absoluto desde la visión prasangika, madhyamika prasangika. Sería esto como sería esto como una especie de obstáculo para los diálogos entre la visión madhyamika prasangika del budismo y la neurociencia occidental. The last dialogue I had with Carlo Rovelli, for example, in the field of quantum mechanics, is very similar. No, tuve con este científico cuyo nombre no he entendido, de este científico sobre mecánica cuántica, que tuve este diálogo. Ellos también hablan de que no hay nada sólido que ser encontrado en este sentido.
Hay una base muy común entre la cuántica mecánica moderna y la visión filosófica budista de la mente. Yeah, I heard that dialogue you mentioned. Thank you. It's very good. Thank you very much. Right. Thank you, Abelardo. And then we have Magda, and then we have one in the chat. Yeah. Thank you very much, and thank you for the teaching today. I've got a question about attachment. Una pregunta sobre el apego. With relation to enlightenment. El apego en relación a la And I kind of iluminación. struggle with understanding Me cuesta entender how that relates, how cómo, we, for example, do the calls to change our mind, and we want to improve, the por lives not ejemplo, only of us, but all sentient beings. But yet, isn't it Is that attached attachment? to attachment? Yes. Actually, it's not attachment, it's aspiration. sí, claro, ¿se puede tener apego por la iluminación? No, no es apego, es aspiración. El apego siempre está relacionado con un objeto contaminado y el apego sobreestima, sobrevalora, amplifica las cualidades del objeto. La iluminación no es un objeto contaminado. No podemos generar expectativas sobre la iluminación que no vayan a ser satisfechas una vez se consigan. No, porque con el apego la mente exagera las cualidades positivas del objeto y además el deseo no quiere separarse del objeto, y cuando se separa del objeto de su deseo se irrita, genera ira y además no está de acuerdo con la realidad. Entonces esto aplicado a la iluminación no se sostiene. La iluminación se basa en esta aspiración de conseguir este estado para poder acabar con el sufrimiento de los demás y ser a partir de observar el sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Está basado en un razonamiento en el que nos convencemos de las cualidades de la iluminación y luego aspiramos a conseguirlas. Tiene más que ver con la aspiración que con el apego. Thank you, Magda. And then just one more, Geshe-la. Queda una pregunta en el chat. Si la felicidad Si la felicidad y el sufrimiento vienen de la mente, las emociones aflictivas, no deberíamos acabar con los dos, no solo con las emociones aflictivas, ya que son simplemente un producto de la mente. Dice, bueno, el problema es aferrarnos a la felicidad temporal, mundana. Incluso si avanzas mucho en meditación, el gozo que se experimenta a nivel mental es algo a lo que no se debe generar, por lo que no se debe generar apego. Esto debe ser utilizado, por ejemplo, para tener una experiencia directa de la realidad última, ¿no? Del aspecto de la naturaleza última de la realidad, en vez de aferrarnos a ello, de apegarnos. Utilizarlo como una herramienta para eliminar todas las emociones negativas, ¿no? Hablaremos de esto en detalle más adelante, pero significa que incluso el gozo que se produce con estados muy avanzados de meditación y que provienen de la conciencia mental no es el objetivo final, es simplemente un mecanismo, un medio, una herramienta que podemos utilizar para progresar. Bien, muy bien, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber estado hoy aquí. Espero que disfrutéis de la semana y nos vemos el jueves. Que disfrutéis vuestro grupo de discusión el jueves. Las personas en Inglaterra, bueno, las de habla inglesa tendrán su propio asistente y Geshe-la estará con nosotros y nosotras, hispanohablantes, el próximo jueves. Thank you. Muchas gracias. Esto ha sido un módulo muy general, así es que en el siguiente hablaremos más de meditación analítica
meditación más de concentración y más en específico qué herramientas, qué procedimientos utilizar para esa transformación mental, cómo tratar con los factores mentales, etc. Muy bien, nos vemos pronto. Vamos a dedicar, como ya he explicado, recordamos lo afortunado que es lo que hemos hecho hoy aquí. Vamos a dirigir esto, los méritos, para conseguir las 2 bodhicittas y para que se extiendan las enseñanzas y beneficien a muchos seres, y para que las bodhicittas surjan y crezcan y seamos capaces de tener una comprensión directa de la naturaleza última de la realidad. Dediquemos por todo esto. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Drakpa resplandezcan para siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muchas gracias, nos vemos pronto, muchísimas gracias. Sí, es más, espero que pronto pueda volver a estar en la Gompa y ver a la gente en persona. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y todas. Adiós.